Liderados por los dos líderes de la especie subtitán, más de 100 escarabajos sísmicos lanzaron sin miedo una carga masiva contra César. Estás buscando la muerte. Una luz intensa se estalló en los ojos de César. Frente a la oleada de escarabajos sísmicos, no esquivó. Su colosal cuerpo, cubierto con armadura compuesta de titán en capas, se mantuvo firme como un arrecife. Din. Din. Clan. 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 Una densa andanada de impactos explotó como gotas de lluvia. Los afilados cabezazos cónicos triangulares y las extremidades en forma de lanza del escarabajo terremoto se estrellaron violentamente contra la armadura de César, que emitía una tenue fosforescencia azul. La penetración prevista no se produjo. En su lugar, surgieron chispas deslumbrantes en los puntos de impacto. La dureza de esa corazón reforzada a base de silicio, que brillaba con fosforescencia fría, superó con creces la imaginación de los escarabajos sísmicos. La mayoría de los ataques solo dejaron marcas blancas superficiales en la armadura, incapaces de mover a César lo más mínimo. Rugido. El contraataque de César se estalló al instante. De repente, abrió de golpe su mandíbula nuclear, creando un aterrador vórtice de succión que arrastró 7 u 8 escarabajos terremoto desde un lado hacia su boca, junto con escombros y limo. Sus dientes aserrados reforzados se cerraron con fuerza. Crack. Chapoteo. Chisporoteo. El sonido ensordecedor de los proyectiles al romperse y la carne desgarrarse iba acompañado del extraño ruido de una combustión a alta temperatura. Mientras que los dientes carbonizados realizaban el corte físico, la capa de plasma a alta temperatura en las puntas fundía y carbonizaba instantáneamente las resistentes y cristalizadas conchas del escarabajo terremoto. La carne putrefacta y los caparazones rotos eran aplastados sin piedad entre las mandíbulas gigantes. Al mismo tiempo, su cola, gruesa como un pilar que sostenía el cielo, se lanzó con un crujido escalofriante, un poderoso golpe que se estrelló contra el enjambre que intentaba trepar por su otro lado. ¡Bum! Crujido. Varios escarabajos sísmicos salieron disparados como sacos desgarrados arrollados por un tren de alta velocidad. Sus caparazones cristalizados se hicieron añicos como cáscaras de huevo bajo la fuerza absoluta, sus cuerpos se retorcían y deformaban mientras la sangre fétida y los fragmentos de órganos salían disparados de las rupturas, matándolos al instante. Aunque no era el objetivo de estos escarabajos sísmicos, Mothra no se quedó de brazos cruzados. Su enorme cabeza larvaria se irguió y sus piezas bucales translúcidas se abrieron. PFFT PFFT PFFT. Espesas hebras de seda blanca salieron disparadas como mangueras de agua a alta presión, endureciéndose y expandiéndose instantáneamente hasta convertirse en redes resistentes y pegajosas que sujetaron firmemente a más de una docena de escarabajos sísmicos a las rocas del lecho marino. A continuación, Mothra ajustó ligeramente la dirección de sus piezas bucales, y una vibración de alta frecuencia, invisible a simple vista, convergió frente a ellas. Zumbido. Se disparó con precisión un haz invisible de ondas sónicas que distorsionaba el flujo del agua. Varios escarabajos sísmicos atrapados en el rayo sónico se quedaron repentinamente rígidos, sus ojos compuestos carmesí se salieron de sus órbitas y se inyectaron en sangre. Puf. Puf puf. Sus capas no se rompieron, pero sus tejidos blandos internos quedaron aplastados como si una mano gigante invisible lo hubiera hecho. Un líquido verde oscuro mezclado con órganos internos fragmentados salía disparado salvajemente de sus piezas bucales y de las hendiduras de sus articulaciones. Sus cuerpos se estremecieron violentamente varias veces antes de quedar completamente inertes, muriendo de una manera espeluznante y miserable. En el campo de batalla, los cadáveres del enjambre de escarabajos sísmicos se amontonaban rápidamente. César era como una picadora de carne. Con su mandíbula nuclear mordiendo, sus enormes garras golpeando y su cola barriendo, cada ataque se cobraba la vida de numerosos escarabajos terremoto. Las pegajosas telarañas y los haces sónicos de alta frecuencia de Mothra controlaban eficazmente la zona y despejaban el campo. Las dos bestias gigantes cooperaron a la perfección, con una eficiencia asombrosa. Al ver que el número de individuos del enjambre se desplomaba en más de la mitad, las dos especies subtitán los escarabajos sísmicos, que habían estado conteniendo y dirigiendo la carga, finalmente hicieron su movimiento. Las membranas alares embrionarias en el dorso del escarabajo sísmico macho vibraron repentinamente a alta frecuencia, emitiendo un zumbido penetrante. Su cuerpo rojo oscuro de 30 metros se convirtió en una imagen borrosa residual, su velocidad superó con creces la de cualquier escarabajo sísmico anterior.
6 extremidades con forma de lanza desgarraron el agua, apuñalando violentamente desde un punto ciego sobre el lado izquierdo de César hacia sus ojos y las articulaciones relativamente débiles de su cuello. Su velocidad era asombrosa. Simultáneamente, la hembra del escarabajo sísmico de la derecha lanzó un rugido sordo y atronador. Su cuerpo hinchado de 35 metros estalló con una velocidad vertiginosa que desmentía su tamaño. Sus extremidades delanteras, tan gruesas como de asedio, se alzaron imponentes, y las cabezas de cargaban martillo con una fuerza comparable a la del derrumbe de una montaña o un tsunami mientras se estrellaban contra la articulación del hombro derecho de César. Este golpe fue fuerte y poderoso, y combinado con el ataque a alta velocidad del escarabajo sísmico macho, el momento fue perfecto al extremo. Inmediatamente después se produjo un ataque aún más letal. En el momento en que lanzaron sus ataques físicos, un pulso electromagnético, EMP, invisible emanó de las dos especies subtitán. El escarabajo terremoto es como una onda expansiva que envuelve con precisión a César. ZZT. En lo más profundo del pecho de César, el reactor de fisión biológica, que latía de forma constante como un segundo corazón, se detuvo inesperadamente. La conducción de energía en el núcleo del reactor experimentó una interrupción y un retardo extremadamente breve. El flujo de energía, que fluía con fuerza, parecía estar atrapado por una red invisible, y su movimiento se volvió lento. Ese era precisamente el as bajo la manga que generación tras generación de escarabajos sísmicos habían desarrollado específicamente para contrarrestarlo. Suscríbanse, capítulo 99. 1 contra 2. Rayo de placa dorsal posterior. Godzilla. Cuidado. Mothra también lo sintió. Sus piezas bucales se abrieron mientras gruesos hilos de seda y ondas sónicas de alta frecuencia comenzaban a formarse. No te preocupes, yo me encargo. Tú concéntrate en solucionar los demás problemas. El mensaje mental de César fue decisivo, cargado de una majestuosidad incuestionable. No entró en pánico en lo más mínimo. Al contrario, una intención de batalla aún más ardiente se encendió en su interior. El pulso electromagnético sí interfirió con él, pero durante todo este tiempo, no solo los escarabajos sísmicos estaban evolucionando, sino que él también estaba evolucionando constantemente. Si se trata de su prototipo anterior de reactor de fisión biológica, podría haber quedado realmente paralizado por su pulso electromagnético e inutilizado para funcionar. Pero con el reactor de fisión biológica completa actual de Caesar, un pulso electromagnético de esta intensidad solo podría causar cierto grado de interferencia. Ante el ataque letal en pinza de los escarabajos sísmicos macho y hembra, el enorme cuerpo de César demostró una coordinación increíble que desafiaba su tamaño. Cuando las extremidades afiladas como lanzas del escarabajo sísmico macho se abalanzaron sobre su cuello y sus ojos a la velocidad del rayo, la cabeza de César se inclinó repentinamente hacia la izquierda. Chillido. La punta afilada de la lanza rozó el borde del cuello de César, perforando la capa exterior de silicio de su armadura compuesta de titán. Sin embargo, la membrana elástica interna, repleta de una red de conducción de energía, se dispersó y neutralizó instantáneamente la fuerza del impacto. El gel amortiguador de radiación que llenaba los espacios entre sus escalas absorbió y neutralizó silenciosamente la energía de radiación asociada al ataque. Al mismo tiempo, César optó por no enfrentarse de frente al potente embate del escarabajo sísmico hembra. En cambio, se hundió repentinamente, clavando sus enormes garras profundamente en las rocas del lecho marino. El propulsor anfibio aire-agua se activa al instante. ¡Zas! ¡Bum! Los orificios en sus patas traseras se estallaron con un poderoso chorro de agua, impulsando el pesado cuerpo de César, comparable a una montaña, a deslizarse lateralmente a una velocidad increíble. Auge. Las extremidades delanteras del escarabajo sísmico hembra, capaces de partir montañas, rozaron el borde de la armadura del hombro de César y se estrellaron violentamente contra el lecho marino donde él acababa de estar de pie. Un impacto aterrador explotó. La dura capa de roca del lecho marino se hizo añicos como si hubiera sido golpeada por un meteorito, abriendo instantáneamente un enorme cráter de decenas de metros de diámetro. Innumerables rocas mezcladas con limo salieron disparadas en un patrón circular, aplastando a varios escarabajos sísmicos comunes que no pudieron esquivarlas al tiempo. La onda expansiva agitó el agua del mar hasta convertirla en una violenta turbulencia. El ataque con toda su fuerza que la escarabajo terremoto hembra había estado preparando falló su objetivo. La enorme inercia provocó que su gigantesco cuerpo se inclinara ligeramente hacia adelante, lo que resultó en una rigidez momentánea. Rugido.
César aprovechó esta oportunidad fugaz. Su tamaño se detuvo bruscamente, y sus gruesas extremidades traseras se impulsaron desde el suelo con la poderosa ayuda de los propulsores de chorro de agua. Su enorme cuerpo era como una bala de cañón disparada desde un barril, con un impulso que aplastaba todo a su paso mientras se estrellaba violentamente contra el escarabajo terremoto hembra, cuyo centro de gravedad era inestable después de su ataque fallido. Estallido. Fue como si dos montañas chocaran. Un estruendo sordo y asfixiante resonó por toda la trinchera. Crac, crac, crac. El sonido ensordecedor de los caparazones al romperse resonó en rápida sucesión. Bajo la fuerza absoluta y la dureza de la armadura de César, la caparazón cristalizado increíblemente grueso del escarabajo sísmico hembra quedó cubierto instantáneamente de grietas parecidas a telarañas. Sangre fétida de color rojo oscuro mezclada con fragmentos del caparazón roto salía disparada salvajemente de las fisuras. La hembra del escarabajo sísmico dejó escapar un aullido de dolor y furia. El impacto masivo la hizo tambalearse hacia atrás sin control, y sus gruesas extremidades de insecto abrieron profundos surcos en el lecho marino. Al ver a su pareja herida, el escarabajo sísmico macho dejó escapar un chillido violento. Las membranas prototipo de las alas en su lomo vibraron frenéticamente, y su velocidad aumentó de nuevo, convirtiéndose en una mancha borrosa de luz roja oscura difícil de seguir a simple vista mientras intentaba rodear a César para tenderle una emboscada. Sus 6 afiladas extremidades de insecto, parecidas a lanzas, apuntaban directamente a la cintura de César. El ángulo era complicado y despiadado. En este momento crítico, el reactor de fisión biológica ubicado en lo profundo del pecho de César, que había sido brevemente retrasado por el pulso electromagnético, finalmente superó la interferencia y estalló una vez más con un torrente de energía estable e impetuoso. Esta energía era como una inundación rompiendo una presa, fluyendo salvajemente a lo largo de la red neuronal superconductora optimizada hacia las 3 filas de afiladas espinas dorsales cristalinas radiadas en su espalda. Tararear. Una deslumbrante luz azul blanquecina surgió de la base de las placas dorsales. Como una mecha encendida, los enormes cúmulos de cristales de radiación se iluminaron nodo por nodo. El haz de luz blanco azulada saltaba y se agitaba entre los prismas. La luz cegadora iluminaba toda la turbia trinchera como si fuera de día. Una energía desbordante surgió y saltó entre los enormes cristales adyacentes, formando arcos de energía cegadora que crepitaban y estallaban. Una energía destructiva se acumuló y comprimió en la espalda de César. Corriente de rayos dorsales. César giró bruscamente, y la energía que llevaba en la espalda encontró su salida. Retumbar. Un torrente de destrucción, tejido con incontables rayos de calor azul blanquecinos de alta energía, brotó de la espalda de César como un enorme abanico que se despliega. La cobertura era extremadamente amplia, barriendo indiscriminadamente por el área en forma de abanico que había detrás de él. El primero en ser alcanzado fue el escarabajo sísmico macho, que acababa de rodearlo y se preparaba para lanzar su letal ataque sorpresa. Los ojos compuestos carmesí del escarabajo sísmico macho se llenaron instantáneamente de un miedo ilimitado y una luz azul blanquecina cegadora. Solo tuvo tiempo de cruzar sus 6 extremidades afiladas en forma de lanza frente a sí misma en un último intento de resistencia. Sin embargo, todo esto fue inútil ante el torrente absoluto de energía. Chisporroteo pop pop pop. Los rayos de calor blanco azulados de la destrucción envolvieron instantáneamente el enorme cuerpo del escarabajo sísmico macho. Su caparazón cristalizado especializado se derritió y vaporizó rápidamente bajo los abrasadores rayos de calor, que alcanzaron cientos de millas de grados Celsius. Las afiladas puntas de lanza que utilizaba para bloquear se derritieron y desaparecieron en el momento en que tocaron los rayos de calor. El cuerpo del escarabajo sísmico macho fue atravesado por innumerables rayos de calor. Estaba plagado de agujeros. Finalmente, perdió toda vitalidad y se desplomó sobre el lecho marino, silencioso e inmóvil. Escrea Ark. Al presenciar la muerte de su pareja, la hembra del escarabajo sísmico lanzó un chillido agudo y agonizante. El sonido atravesó las turbias aguas del mar, sacudiendo toda la fosa. El caparazón que cubría su tórax y abdomen, agrietado por la colisión de César, aún rezumaba sangre fétida, pero en ese momento, un dolor y un odio intensos le hicieron perder toda razón. Abandonó toda defensa, su cuerpo hinchado y masivo estalló con su fuerza final mientras se abalanzaba sobre César, quien simplemente estaba ajustando ligeramente su postura después de lanzar el rayo dorsal. César se giró lentamente.
Frente a aquella hembra de escarabajo sísmico, completamente enloquecida por la pérdida de su pareja, no había rastro de emoción en sus enormes ojos, solo una fría intención asesina. En lo profundo de su pecho, el reactor de fisión biológica pulsaba de forma constante y potente. La energía desbordante no muestra signos de debilitamiento. Al contrario, se regresó aún más violentamente al recargarse tras la reciente liberación. No esquivó ni bloqueó. Simplemente inclinó ligeramente su majestuosa y aterradora cabeza hacia arriba. En lo profundo de su garganta, la cámara de erupción de radiación se abrió por completo. Las espinas dorsales cristalinas radiantes de su espalda volvieron a iluminarse, pero esta vez la energía no se concentró en su espalda. En cambio, fluyó salvajemente hacia su garganta como 100 ríos desembocando en el mar. Compresión. Condensación. Un poder de destrucción extremo se gestaba en su garganta. El enorme cuerpo del escarabajo sísmico hembra ya estaba muy cerca, sus patas delanteras golpeando el suelo con la sombra de la muerte. Sus piezas bucales, repletas de colmillos, se abrieron en un rugido silencioso, como si quisiera tragarse a César vivo. En ese preciso instante, rugido. El rugido de César se fusionó con el estruendo de la erupción del aliento atómico, sacudiendo todo el fondo del mar. Tararear. Un rayo de destrucción blanco azulado, condensado al extremo, cruzó instantáneamente el espacio y golpeó con incomparable precisión justo en el centro del enorme cuerpo que se abalanzaba sobre el escarabajo terremoto hembra. Capítulo 109. Pereciendo juntos. La reencarnación de Mothra. 17-20, capítulo 100. Generador de pulsos electromagnéticos membrana de filtro para supervivencia anaeróbica agosto. En el instante en que el aliento atómico tocó al escarabajo terremoto hembra, su gruesa caparazón se derritió y se vaporizó silenciosamente. La temperatura central de 500.000 grados aniquiló todas las estructuras. El cuerpo del insecto se incrementó desde dentro, expandiéndose en una esfera de luz cegadora. La onda expansiva, como un martillo gigante invisible, explotó hacia afuera desde la esfera de luz, empujando el agua de mar turbia hacia un anillo de vacío. El enorme cuerpo del escarabajo sísmico hembra ni siquiera pudo emitir un grito antes de ser destrozado por la brillante luz azul blanquecina, con fragmentos de caparazón fundido y órganos internos carbonizados salpicando en todas direcciones. El escarabajo sísmico macho y la hembra se habían convertido en una pareja de amantes condenados, ambos caídos. Tras la muerte de sus líderes, el enjambre restante de escarabajos sísmicos se derrumbó al instante, y sus ojos compuestos de color carmesí solo reflejaban un terror infinito. Dejaron de atacar, chocando caóticamente contra sus compañeros mientras intentaban huir de aquel purgatorio mortal. Límpialo todo. No dejes cabos sueltos, transmitió fríamente el testamento de César. Entendido, respondió Mothra. Su enorme cuerpo larvario se irguió, y sus piezas bucales cristalinas se abrían y cerraban a alta frecuencia. Hilos de seda viscosos y resistentes salieron disparados como relámpagos blancos, clavando uno a uno a los escarabajos sísmicos que huían contra las paredes de roca o los montones de cadáveres. Simultáneamente, rayos sónicos letales e invisibles atravesaban con precisión el bloqueo. Los tejidos internos de los escarabajos sísmicos atrapados en el alcance se estallaban al instante, y un líquido verde oscuro brotaba a borbotones de las grietas de sus articulaciones. César también se lanzó activamente contra el enjambre de escarabajos sísmicos para comenzar una masacre. En apenas unos instantes, no quedó ni un solo escarabajo sísmico vivo en la fétida zanja. Solo quedaban montañas de restos destrozados y un hedor penetrante a pescado quemado. El campo de batalla volvió a quedar sumido en un silencio sepulcral. César exhaló lentamente una bocanada de aire turbio. Por el momento, ignoró los cadáveres de los escarabajos sísmicos y continuó devorando la carne de titán que habían dejado Dagon y Nakika. Especie titán devorada. Fragmentos de carne de Dagon, materia fuente de alta calidad obtenida 1. Especie titán devorada. Nakika cortó tentáculos, obtuvo materia fuente de alta calidad 1. Pronto, el campo de batalla de Titán quedó completamente despejado, lo que produjo un total de 6 puntos de materia fuente de alta calidad. La mirada de César se dirigió entonces hacia los restos del escarabajo sísmico macho y la hembra. Su enorme grifo se abrió y una aterradora succión arrastró hacia adentro la cabeza y el torso rotos del escarabajo sísmico macho. Sus dientes aserrados se cerraron, produciendo un crujido ensordecedor. Has devorado la especie subtitán. Escarabajo terremoto macho, y has obtenido materia de origen de alta calidad 3. A continuación, vimos al escarabajo sísmico hembra.
Las gigantescas garras de César desgarraron los sacos de huevos restantes en su abdomen hinchado, devorando los miles de huevos de insectos de color ámbar junto con los tejidos centrales de la madre, ricos en energía. Has devorado la especie subtitán. Escarabajo terremoto hembra, y has obtenido materia fuente de alta calidad 3. En total, César había recolectado 12 puntos completos de materia fuente de alta calidad esta vez, sin mencionar la esencia fuente ordinaria. Has obtenido el componente avanzado. Generador de pulsos electromagnéticos del escarabajo sísmico nivel 1. Generador de pulsos electromagnéticos LV1. Capaz de liberar activamente pulsos electromagnéticos, EMP, de alta intensidad, paralizando equipos electrónicos de precisión e interfiriendo con la conducción de energía dentro de los cuerpos biológicos, provocando una breve interrupción de la energía, altamente efectivo contra especies titanes/subtitanes que dependen de un funcionamiento energético estable. Además, el generador de pulsos electromagnéticos que los escarabajos sísmicos habían estado desarrollado durante años indeterminados específicamente para contrarrestar a César también fue arrebatado por él. Al final, todos sus esfuerzos solo sirvieron para beneficiar a otra persona. En cuanto a Motra, también regresó completamente cargada. Su acumulación de energía ya era suficiente. Ahora solo necesitaba encontrar un lugar seguro para tejer un capullo y pupar para entrar en su etapa final de adulta. En comparación con el océano, la tierra era naturalmente más adecuada. Así pues, tras limpiar el campo de batalla, las dos siluetas gigantes, una negra y otra blanca, César y Motra volvieron a atravesar las viscosas aguas marinas, arrasaron la costa y regresaron al continente euroamericano. Al pisar la familiar llanura de Illinois, César y Motra regresaron al antiguo bosque de Cordaites y al claro abierto que se encontraba en lo profundo del mismo. Que sea aquí. Motra trasladó su enorme cuerpo larvario al centro del claro. Alzó la cabeza, y la luz brillante que recubría su cuerpo se retiró repentinamente y se condensó. Una membrana biológica transparente, delgada como el ala de una cigarra pero increíblemente resistente y resplandeciente de un brillo ámbar, se expandió rápidamente desde su centro, como un enorme cuenco invertido que cubría todo el claro. Inmediatamente después, las piezas bucales cristalinas de Motra se abrieron, y un sinnúmero de hebras de seda viscosa y de un blanco puro brotaron, envolviendo una vez más su cuerpo larvario capa tras capa. Los hilos de seda se entrelazaron y endurecieron, formando finalmente un magnífico capullo gigante que irradiaba un suave resplandor ámbar y blanco lechoso. Desde el interior del capullo emanaba un pulso vital constante y poderoso. Godzilla, ahora entraré en una larga etapa de crisálida. Nos vemos en la próxima era. El último pensamiento de Motra fue transmitido, y posteriormente cayó en un profundo sueño. Nos vemos en la próxima era. César se despidió de Motra y miró a su alrededor. La membrana biológica de Motra impidió cualquier intento de acceso externo. Por el momento, estaba a salvo allí. También necesitaba aprovechar este tiempo para fortalecerse aún más, así que volvió a entrar en la enorme cueva subterránea que había excavado antes, profundizándola y ensanchándola aún más hasta que conducida directamente a las capas de roca geotérmicamente activas. César se acurrucó en su interior. El abrasador calor geotérmico calentó su cuerpo a través de las capas de roca, transformándose en un goteo de esencia de la fuente. Sistema, fusible componente avanzado. Generador de pulsos electromagnéticos. Primero, César sumergió su conciencia en su cuerpo y recuperó el componente avanzado recién adquirido. Comando confirmado. Consumiendo materia de origen de alta calidad 1, fusionando componente. Generador de pulsos electromagnéticos de nivel 1 del escarabajo sísmico. Un fuerte hormigueo recorrió instantáneamente el sistema nervioso central de César. Innumerables nodos bioeléctricos diminutos se extendían por su columna vertebral y su cerebro, estableciendo un circuito de energía con el reactor situado en su pecho. Entre los huecos de su armadura, se podían ver tenues arcos eléctricos azules que se movían rápidamente como serpientes. César intentó activar la nueva habilidad. Chisporroteo. Una ondulación electromagnética invisible se expandió repentinamente. Los minerales de las paredes rocosas de la cueva se estallaron instantáneamente con finas chispas, las grietas por donde fluía el calor geotérmico emitieron un sonido de pop, e incluso el aire de la cueva se llenó de un leve olor a ozono debido a la ionización. No está mal, otro medio de ataque. César también quedó muy satisfecho con esto. Continúa, actualiza el último componente común. La mejora no había terminado. César seguía dando órdenes. Comando confirmado.
consumiendo materia de origen de alta calidad. 1. Membrana de filtro simbiótico de arcos anaeróbicos LV5, actualizada a componente avanzado. Membrana de filtro de supervivencia anaeróbica LV1. Las diminutas colonias de arcueas anaeróbicas dentro de su cuerpo fueron estimuladas por la energía de Titán, experimentando instantáneamente una división y mutación frenéticas. Atravesaron los límites simbióticos, e innumerables hifas de color rojo sangre se extendieron como seres vivos, cubriendo y modificando las hendiduras branquiales, las paredes alveolares y el sistema de microcirculación sanguínea de César. Una intensa sensación simulada de asfixia lo invadió, como si estuviera en el vacío, pero la red circulatoria recién formada en su cuerpo funcionaba eficientemente, convirtiendo la bioenergía almacenada en los elementos esenciales para mantener las actividades vitales básicas, resistiendo obstinadamente sus límites fisiológicos. Esto significaba que, incluso en un entorno anaeróbico extremo, César podía resistir durante un período de tiempo. Membrana de filtro de supervivencia anaeróbica LV1. Aumenta considerablemente la tolerancia a la hipoxia, permitiendo una breve supervivencia y el mantenimiento de las actividades fisiológicas básicas en un entorno anaeróbico. Capítulo 117. Victoria aplastante. El vuelo de Batra. 4.5, capítulo 101. El límite superior de los anfibios. El período carbonífero, la era de los insectos gigantes. 20.9, solicitud de primera suscripción continúa. Mejora la armadura compuesta de titán en capas y las espinas dorsales cristalinas irradiadas al nivel 2. Materia fuente de alta calidad consumida 5, armadura compuesta de titán en capas nivel 1 mejorada a nivel 2. Una modificación más intensa recorrió la armadura que cubría todo su cuerpo. La densidad de la capa exterior reforzada a base de silicio aumentó considerablemente, mejorando significativamente su dureza y resistencia energética. La red de membranas conductoras de energía de la capa interna se volvió más compleja y precisa, duplicando la eficiencia de la transmisión de energía. El gel amortiguador de radiación en los espacios entre las escalas se engrosó, actuando como una esponja de energía activa. La energía geotérmica, que fluía con fuerza, era absorbida y convertida eficientemente a través de la armadura. Una luz azul constante e inquietante recorría la superficie de la armadura, desprendiendo una imponente sensación de majestuosidad, como la de una montaña. Armadura compuesta de titán en capas nivel 2. La defensa física y la resistencia a la energía aumentan considerablemente, la eficiencia de absorción y conversión de energía aumenta un 30% y la velocidad de refuerzo local un 50%. Puede soportar impactos de energía de mayor duración e intensidad. Materia fuente de alta calidad consumida 5, espinas dorsales cristalinas irradiadas nivel 1 actualizadas a nivel 2. Un dolor desgarrador y abrasador brotó desde lo más profundo de su columna vertebral. 3 filas de enormes cúmulos de cristales de radiación crecieron descontroladamente bajo la infusión de energía, sus bordes se volvieron más afilados y definidos a medida que su volumen se disparó en casi un tercio. Se optimizaron y reorganizaron las vías de energía dentro de los cristales, alcanzando un nuevo pico en la eficiencia de la conductividad térmica y eléctrica. Con un simple pensamiento de César, la energía del reactor fluyó instantáneamente hacia sus espinas dorsales. Zumbido. Las espinas dorsales se iluminaron instantáneamente desde la base hasta la punta. Ya no se trata de una activación nodo por nodo, sino de una explosión instantánea de un brillante pilar de luz azul blanquecina, varias veces más intenso que antes. Entre los cristales gigantes adyacentes, los arcos de energía, tan horribles como brazos, ya no eran saltos esporádicos, sino que se retorcían y explotaban como frenéticas serpientes de trueno. Una energía destructiva y oleada se acumulaba y comprimía entre las espinas dorsales, lista para estallar en cualquier momento como un torrente de destrucción. Espinas dorsales cristalinas radiadas LV2. La eficiencia de guía y amplificación de energía aumenta considerablemente, la velocidad de carga un 40% y la potencia de salida de energía un 50%. El área de cobertura y la temperatura central del flujo de rayos dorsales aumentan significativamente. Una vez completada la mejora, la creciente sensación de poder dentro del cuerpo de César parecía un punto de estallar. Ya no dudó más y, frenéticamente, inyectó la enorme cantidad de esencia de la fuente ordinaria que había acumulado durante este período en el refuerzo de su cuerpo. ¡Pum! ¡Pum! Los sordos y atronadores latidos del corazón y el sonido de la energía que fluía resonaban en la cueva.
Los huesos se estiraron y engrosaron, emitiendo gemidos como si fueran metal rechinando. Las fibras musculares proliferaron y se entrelazaron salvajemente, y su densidad y potencia explosiva crecieron exponencialmente. La armadura compuesta de titán en capas que cubría todo su cuerpo se expandió y engrosó en consecuencia. Su longitud corporal se disparó de 40 metros a 50 metros, y su peso se disparó de 2.000 toneladas a 4.500 toneladas. Cada respiración impulsaba corrientes de aire caliente que formaban pequeños ciclones, y las paredes rocosas de la cueva desprendían piedras bajo la presión de un campo de fuerza invisible. Timbre. Los valores de los atributos y el tamaño corporal del anfitrión han alcanzado el límite máximo para los anfibios. La asignación temporal de puntos no está disponible. Gasta 1.000.000 de puntos de esencia de origen para completar la quinta evolución. He llegado finalmente a mi límite. César sintió el poder que crecía en su interior, un poder que parecía a punto de explotar, mientras las llamas blancas en sus enormes ojos ardían con calma. En ese preciso instante, volvió a sonar el mensaje del sistema. Timbre. Enhorabuena al anfitrión por haber superado con éxito el período devónico. El programa de aceleración del tiempo está en marcha y continuará hasta el período carbonífero. El período devónico había quedado finalmente atrás. Era hora de pasar a la siguiente era. En cuanto la orden surtió efecto, una sensación de desapego, familiar pero extraña, envolvió instantáneamente el enorme cuerpo de César. Fuera de la cueva, aquella escena infernal, el cielo turbio, la lluvia ácida corrosiva, la tierra quemada y los cadáveres putrefactos por todas partes, parecía tener pulsado el botón de avance rápido, comenzando a fluir, a desenfocarse y a desvanecerse rápidamente. El río del tiempo era agitado y comprimido frenéticamente por una mano invisible. La conciencia de César era como una boya hundiéndose en las profundidades del mar, a la deriva en el flujo caótico de la luz, percibiendo los inmensos cambios del mundo exterior. Observó cómo el continente euroamericano y el continente de Gondwana continuaban su deriva, convergiendo y divergiendo durante cientos de millones de años, hasta formar finalmente un prototipo más cercano a los contornos de los continentes modernos. La intensa actividad de la pluma del manto, que en su día asoló el planeta y provocó desastres catastróficos, vio cómo su violenta energía, como la de un volcán exhausto, se calmaba y debilitaba gradualmente con el paso del tiempo. Las espesas nubes de ceniza volcánica que cubrían el mundo finalmente comenzaron a disiparse. La luz del sol, hacía mucho tiempo perdida, penetró la fina capa de polvo, derramando una vez más calor sobre la tierra devastada. La lluvia mortal ácida cesó. Las rocas superficiales, que habían quedado perforadas por la corrosión, se fueron cubriendo gradualmente con una capa de tierra nueva gracias a los efectos de la lluvia y la erosión. La concentración asfixiante de dióxido de carbono en la atmósfera comenzó a descender lenta y constantemente gracias a la respiración de las plantas que volvieron a florecer. La temperatura media global retrocedió tras alcanzar un calor apocalíptico, estabilizándose finalmente en un rango cálido y húmedo. Un cambio más significativo fue el retorno del oxígeno. En tierra firme, la tenacidad de la vida era inimaginable. Entre las ruinas del desastre, las semillas de las plantas fueron las primeras en brotar y se multiplicaron a una velocidad increíble. Las plantas vasculares de gran tamaño, especialmente aquellas capaces de formar bosques densos, aprovechan los nichos ecológicos vacantes y comenzaron a crecer y extenderse sin control. El oxígeno que liberaron fue como pequeños riachuelos que se unieron para formar un río. La concentración de oxígeno atmosférico comenzó a aumentar de forma constante, hasta alcanzar finalmente una altura asombrosa que superó con creces el período devónico. Casi un 30%. Esto sentó las bases materiales más sólidas para la inminente era de los insectos gigantes. El torrente de tiempo avanzaba sin cesar. El agua de mar turbia y sucia recuperó gradualmente su claridad a través de largos períodos de sedimentación y purificación por las corrientes oceánicas. El plancton, la base de la cadena alimentaria marina, fue como chispas que inician un incendio en la pradera, proliferando primero en las zonas marinas donde habían regresado los nutrientes y brillaba la luz del sol, y su número aumentaba vertiginosamente. A partir de ahí, las comunidades de organismos filtradores se reconstruyeron rápidamente. Diversos moluscos, braquiópodos y lirios de mar volvieron a poblar el lecho marino. Los organismos resistentes formadores de arrecifes también regresaron a las yeguas poco profundas, y los ecosistemas de arrecifes de coral reconstruyeron lenta pero firmemente sus ciudades submarinas bajo la cálida luz del sol. El panorama de los peces sufrió cambios trascendentales.
Los placodermos, que en su día dominaron el período devónico, se retiraron por completo del centro del escenario histórico. En su lugar, se produjo el auge generalizado de peces cartilaginosos más flexibles y adaptables. Los tiburones vivieron su época dorada en los océanos del Carbonífero, alcanzando cotas sin precedentes tanto en variedad como en tamaño. Con sus cuerpos hidrodinámicos, dientes afilados y sentidos agudos, ascendieron indiscutiblemente al trono de los principales depredadores del océano. Además, los amonites también experimentaron una evolución por radiación explosiva, con conchas espirales de diversas formas que danzaban en el océano, convirtiéndose en un importante símbolo de la biodiversidad marina en esta era. Mientras tanto, la escena en tierra firme solo podía describirse como de crecimiento descontrolado y gigantismo. Las abundantes lluvias, un clima cálido, niveles de oxígeno extremadamente altos y los vastos nichos ecológicos que quedaron vacantes tras el desastre, en conjunto, catalizaron un espectáculo sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Los bosques formadores de carbón alcanzaron la cima de su evolución. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendían selvas tropicales primitivas que ocultaban el sol. Lepidodendron y sigillaría, de 20 a 30 metros de altura, eran los gigantes del bosque. Sus troncos rectos estaban cubiertos de singulares cicatrices foliares en forma de escamas, y sus enormes copas formaban un dosel verde continuo que se elevaba hacia el cielo. Los ejemplares de calamites, ligeramente más bajos, se parecían a bambúes gigantes y crecían en grupos a lo largo de pantanos y riberas. Diversos helechos con semillas y progimnospermas proliferan entre las diferentes capas del bosque, constituyendo una estructura vegetal extremadamente compleja y rica en especies. Gruesas capas de hojarasca se acumulaban en el suelo del bosque, descomponiéndose lentamente en el ambiente cálido y húmedo, dejando tras de sí una base masiva para la formación de carbón para las generaciones futuras. El nombre carbonífero proviene precisamente de esto. En este reino verde construido por plantas gigantes, se estaba desarrollando otro milagro de la vida. La era de los insectos gigantes había comenzado oficialmente. La alta concentración de oxígeno actuó como un acelerador eficaz, superando los límites del tamaño corporal de los insectos impuestos por la eficiencia respiratoria. En el cielo, entre los árboles, en el suelo y en el agua, la variedad y el tamaño de los insectos alcanzaron niveles asombrosos. Las meganeuras, con una envergadura de hasta 70 centímetros y parecidas a pequeños planeadores, sobrevolaban el bosque en círculos, cazando con elegancia. 1000 pies gigantes de más de 2 metros de largo, como trenes terrestres ataviados con una pesada armadura, se arrastraban lentamente a través de la capa húmeda de humus en el suelo del bosque. Eran los artrópodos terrestres más grandes de la historia. Las cucarachas, los escarabajos y los insectos palo de gran tamaño eran aún más comunes, y su enorme tamaño parecía algo normal en este mundo rico en oxígeno. Los arácnidos primitivos, como los escorpiones y las arañas, también superan con creces en tamaño a sus parientes modernos, tejiendo sus redes de caza entre las ramas de árboles gigantes y densos matorrales de helechos. También estaban los primeros anfibios que llegaron a tierra firme a finales del período devónico. Estos evolucionaron aún más, y las zonas húmedas donde se encontraban el agua y la tierra se convirtieron en su floreciente paraíso, componiendo junto con los insectos la vibrante sinfonía del período carbonífero. En ese momento, la aceleración del tiempo, como un semental al galope, finalmente agotó sus fuerzas, disminuyendo gradualmente su velocidad hasta detenerse por completo. 11, capítulo 102. Selva tropical del período pensilvánico. Imago Motra. Finalizada la aceleración del tiempo. 359 período pensilvánico, etapa tournaisiense. Ubicación. Estribaciones occidentales de los montes Apalaches, continente euramericano, caverna de selva tropical. Ambiente. La actividad de superplumas ha disminuido, la actividad volcánica se ha debilitado significativamente y la lluvia ácida ha desaparecido. Las temperaturas medias globales se han estabilizado en 22-25 grados, cálidas y húmedas. Los niveles de oxígeno atmosférico han aumentado aproximadamente el 30% debido a la expansión sin precedentes de los bosques terrestres. Los montes Apalaches continúan elevándose, con vastas, densas y extremadamente ricas en especies selvas tropicales desarrollándose en sus estribaciones occidentales. Árboles gigantes alcanzan el cielo. Artrópodos como insectos y arácnidos se han vuelto gigantescos debido al ambiente con alto contenido de oxígeno, con una amplia variedad de especies, y los anfibios florecen en los humedales.
Los ecosistemas marinos se están recuperando, los peces cartilaginosos han ascendido como depredadores superiores y los amonites están experimentando evolución por radiación. El ecosistema es vibrante, con características destacadas de la era de los insectos gigantes. Retumbar en lo profundo de la selva tropical, en las estribaciones occidentales de los montes Apalaches, las pesadas rocas y las enmarañadas raíces de las plantas que bloqueaban la entrada de la caverna fueron empujadas desde el interior por una fuerza inmensa. La tierra y la grava caían como una cascada. Inmediatamente después, una garra colosal cubierta de escamas queratinosas oscuras y pesadas, y una armadura compuesta, salió audazmente. La enorme huella de garra se hundió profundamente en la tierra negra, blanda y fértil, cubierta por una gruesa capa de hojas en descomposición. Finalmente, un coloso prehistórico de 50 metros de largo y 4.500 toneladas de peso rompió por completa la caverna sellada, erguido en el aire cálido y húmedo del período carbonífero. Rugido, un rugido sordo y profundo, como un anuncio a este nuevo mundo, hizo temblar violentamente las hojas de los altos helechos en un radio de decenas de metros, provocando que las pequeñas criaturas que anidaban en el bosque huyeran despavoridas. Este coloso prehistórico no era otro que César. La matriz de percepción global se desplegó de forma silenciosa y completa. Ondas de detección invisibles centradas en César, que barrieron instantáneamente la vasta selva tropical en un radio de 10 kilómetros. Período carbonífero, era de los insectos gigantes, los enormes ojos de César escudriñaban este mundo rebosante de vitalidad primitiva y salvaje. Sus células G de tercera generación funcionaban con eficiencia, absorbiendo con avidez la energía omnipresente del entorno. La cálida luz del sol que penetra a través de las copas de los árboles, el calor geotérmico que brota en las profundidades de la tierra, las corrientes húmedas que fluyen en el aire e incluso las fluctuaciones de la vida liberadas por el propio bosque, flujos de energía se convertían continuamente en reservas de bioenergía y esencia primordial para mantener las funciones de su enorme cuerpo. En ese preciso instante, su atención se centró de lleno en el enorme objeto que se encontraba en el centro del claro. La crisálida de Mothra. Ese magnífico y enorme capullo estaba experimentando una transformación increíble. La envoltura del capullo, que originalmente brillaba con una suave luz ámbar y blanco lechosa, ahora parecía contener una estrella a punto de explotar en su interior. Su luz se volvió más brillante y cegadora. En la superficie del capullo, finas grietas doradas se extendían y entrelazaban rápidamente. Crack. Crack, crack. El crujido se hizo más frecuente y más fuerte. Finalmente. PFF. La parte superior del capullo se abrió de golpe por una fuerza suave pero inmensa. Lo primero que emergió fue una cabeza enorme cubierta por una concha quitinosa blanca y translúcida. A ambos lados de la cabeza, un par de grandes ojos compuestos ovalados se abrió de golpe. Los ojos compuestos eran de un profundo y misterioso color azul violáceo, como gemas puras, que brillaban con una luz de sabiduría indescriptible. Sobre los ojos, un par de antenas largas y elegantes vibran ligeramente como antenas. Debajo de la cabeza, un par de mandíbulas ganchudas, relativamente cortas pero de estructura intrincada, se abrían y cerraban ligeramente. Luego vino el cuerpo de Mothra. El cuerpo, de un blanco puro y liso, cubierto por una capa quitinosa aerodinámica, emergió con una vitalidad renovada, liberándose lentamente del capullo destrozado y elevándose. Este cuerpo era claramente más esbelto, más fuerte y de estructura más compleja que su etapa larvaria, habiendo crecido hasta alcanzar los 40 metros. Dos pares de extremidades superiores con forma de guadaña, situadas en el tórax y completamente extendidas, terminaban en enormes garras afiladas como lanzas que brillaban con una luz fría. En cambio, las extremidades posteriores, situadas en el abdomen, parecían relativamente delgadas, pero eran esbeltas y fuertes, cubiertas por la misma concha lisa. Al final de su cuerpo, un aguijón gigante, grueso, afilado y ligeramente curvado, se alzaba lentamente. Su punta brillaba con un tenue resplandor azul y emitía un aura peligrosa. Sin embargo, nada de esto fue comparable a la escena que siguió. Cuando el cuerpo de Mothra quedó completamente libre de las ataduras del capullo y se mantuvo suspendido en el aire, el par de enormes alas membranosas plegadas en su espalda comenzaron a desplegarse lentamente. Primero aparecieron las alas delanteras, tan enormes como nubes que colgaban del cielo. Luego descubrieron las alas posteriores, un poco más pequeñas. Cuando sus 4 alas estaban completamente extendidas, su envergadura alcanzaba la asombrosa cifra de 100 metros. La estructura de estas alas era exquisita.
Las venas de las alas que las sostenían no eran simples redes, sino estructuras radiales precisas, como la obra maestra más perfecta de la bioingeniería. Estas venas de las alas no solo servían de soporte físico, sino que también desprendían un suave resplandor energético, funcionando claramente como un eficiente sistema biológico de conducción de la luz. Las partes membranosas de las alas estaban cubiertas de millones de diminutas escamas iridiscentes. Cuando las alas de Motra temblaron ligeramente, la luz incidió sobre estas escamas, y al cambiar los ángulos, refractaron un brillo metálico iridiscente que fluía y cambiaba constantemente. A veces rojo dorado como las nubes matutinas, a veces verde esmeralda y azul profundo como la aurora boreal, y a veces violeta profundo como gemas líquidas. Era de una belleza impresionante. Lo más impactante fueron los dos enormes patrones con forma de ojo que se observaban en los bordes anteriores de las alas delanteras. Cada mancha ocular superaba los 10 metros de diámetro. El patrón de la pupila en su centro no era un simple círculo o línea, sino una simulación perfecta de las majestuosas pupilas de César, que ardían con llamas blancas. Este par de gigantescos ojos de Godzilla incrustados en las superficies brillantes de las alas emitían una sensación de majestad sagrada y una aura simbiótica extraña e íntima, que simbolizaba el vínculo inquebrantable entre ambos. En el instante en que las cuatro alas de Motra se desplegaron por completo y sus manchas oculares se iluminaron, un sagrado resplandor indescriptible, puro y majestuoso estalló desde el interior de su cuerpo. Zumbido. La luz suave pero increíblemente brillante iluminó instantáneamente todo el claro del bosque, penetrando incluso la densa vegetación superior para formar un pilar de luz visible que se proyectaba directamente hacia el cielo. La luz contenía una vitalidad vibrante y una energía cálida, disipando la oscuridad en lo profundo del bosque y haciendo que cada hoja circundante, cada gota de rocío parece estar dotada de vida, resplandeciendo con un brillo translúcido. Un aroma fresco, puro y revitalizante llenaba el aire. Esta luz no era abrasadora ni cegadora, sino que estaba llena de una sensación de sacralidad que abarcaba y purificaba todas las cosas, como si fuera el florecimiento más brillante del origen de la vida. César no pudo evitar alzar ligeramente la cabeza, contemplando a la criatura en el aire bañada en luz sagrada tan magnífica que superaba la imaginación, y una sensación de asombro ante la belleza suprema de la creación surgió en su interior. Motra. César la llamó por su nombre. En el aire, Motra batía lentamente sus gigantescas alas, que estaban cubiertas de una luz iridiscente y fluida. Sus enormes ojos compuestos se volvieron hacia el gigante negro que estaba debajo, la luz azul púrpura fluía suavemente. Una voz etérea y agradable, llena de la alegría del renacimiento, resonó claramente en la conciencia de César. Godzilla, he vuelto. 20:11, capítulo 103. Período carbonífero candidato a especie titán. Monstruo mantis. Motra flotaba sobre la cabeza de César, sus alas membranosas iridiscentes de 100 metros aleteaban ligeramente, agitando el aire de toda la selva tropical. El sutil zumbido era como música celestial. Miles de millones de escamas refractaban las haces de luz que atravesaban la bóveda forestal, tiñendo la oscura armadura de César con colores fluidos parecidos a una aurora boreal. Motra había superado la etapa de pupa y había entrado en la etapa adulta, experimentando un renacimiento transformador. Sin embargo, en ese momento seguía siendo una especie subtitán, siendo una de las especies candidatas a titán del período carbonífero. Solo compitiendo con otros del período carbonífero. ¿Tendría ella la oportunidad de ser ascendida a una verdadera especie titán? Lo presiento. La voz de Motra resonó de repente, su tono etéreo con una nitidez recién adquirida. En lo profundo de la selva tropical oriental, ha aparecido un candidato a especie titán. ¿Necesitas mi ayuda?, preguntó César. No, Godzilla, esta es mi prueba. Por favor, cree en mí. El pensamiento de Motra era claro y firme. Antes de que su voz se apagara, golpeó con fuerza sus enormes alas membranosas hacia abajo. Auge. Una onda expansiva explotó, aplastando al unísono los helechos arborescentes de decenas de metros de altura que se encontraban debajo. La figura iridiscente de Motra se transformó instantáneamente en un rayo de luz que atravesó el aire, dirigiéndose hacia el este a tal velocidad que creó un violento estampido sónico. Al ver esto, César también dio zancadas pesadas. Sus propulsores anfibios aire-agua emitieron un rugido sordo en modo terrestre, y gas comprimido a alta temperatura brotó de las boquillas de las extremidades traseras, impulsando su enorme cuerpo de 4.500 toneladas para atravesar todos los obstáculos y seguir el ritmo de Motra.
Por donde quiera que pasaba, los árboles gigantes se derrumbaban y los matorrales de helechos quedaban reducidos a polvo, dejando una violenta estela que se extendía en línea recta a través de la densa selva tropical del período carbonífero. Enjambres de meganeura que oscurecían el sol se dispersaban presas del pánico. 1000 pies gigantes de 3 metros de largo se enterraron bajo tierra. Escorpiones antiguos se retiraron rápidamente con sus aguijones en alto. Arañas antiguas abandonaron sus telarañas y cayeron entre la hojarasca. Grupos de eriops junto al pantano se zambulleron frenéticamente en el lodo, y Opiderpeton se acurrucó para esconderse en madrigueras. Todas las criaturas ordinarias se dispersaron impulsadas por el instinto, dejando paso a ese coloso sin igual. A cientos de kilómetros de profundidad en la selva tropical, apareció ante ellos un claro formado por árboles gigantes caídos. En el centro del claro, un insecto gigante y horrendo estiraba lentamente su cuerpo. Su esbelto cuerpo de 40 metros estaba cubierto por una capa aerodinámica de color esmeralda, con un brillo metálico que centelleaba bajo la luz del sol que se filtraba a través de los huecos de las hojas. Sus ojos compuestos triangulares eran como rubíes gigantes incrustados en su cabeza, lo que le proporcionaba un campo de visión de 360 grados sin puntos ciegos. Su extremidad anterior izquierda era una enorme hoz con una curva perfecta, cuyos bordes estaban densamente cubiertos de estrías. Su extremidad anterior derecha debía evolucionado hasta convertirse en una lanza fría, brillante y afilada. Su cola de 3 segmentos estaba erguida, y el saco de veneno hinchado en el extremo destellaba con una ominosa luz púrpura. Y no era otra que una del período carbonífero. Candidatos a especies titanes. El monstruo mantis, Kamacuras. Al igual que Mothra, Kamacuras también había sido invocado al mundo de la superficie desde la tierra hueca. Screee. De repente, la cabeza triangular de Kamacuras giró hacia el noroeste, y la luz roja de sus ojos compuestos se intensificó al fijarse en la estela de luz de colores del arco iris que se acercaba rápidamente desde el horizonte. Una amenaza. Una sensación de amenaza sin precedentes estimuló sus instintos de caza. Las alas membranosas que estaban plegadas tras el lomo de Kamacuras se abrió de repente, y las membranas esmeralda de las alas reflejaron un penetrante brillo metálico bajo la luz del sol. Zumbido. La vibración ensordecedora de alta frecuencia de las alas rasgó el aire. Kamacuras se transformó en un rayo esmeralda, encontrándose de frente con esa estela de luz arcoíris a una asombrosa velocidad de Mach 0,5. La onda expansiva de su vuelo a alta velocidad dibujó una larga estela blanca sobre el mar de bosques que se extendía tras él. En el momento en que las dos figuras estaban a punto de colisionar, esa estela de luz arcoíris parecía ignorar las leyes de la inercia, pasando repentinamente del movimiento extremo a la quietud absoluta. Guía. La magnífica figura, con una envergadura de 100 metros, se cernía justo delante de Kamacuras, y sus enormes alas membranosas e iridiscentes apenas temblaban para anular fácilmente todo impulso. La recién llegada no era otra que Mothra. Por primera vez, los ojos compuestos de Kamacuras reflejaban claramente la apariencia completa de su oponente. Esas alas gigantes cubiertas de escamas iridiscentes, esos ojos compuestos de un profundo color zafiro y el par de majestuosas y siniestras manchas oculares en las alas delanteras. El oponente, al igual que él mismo, era uno de los candidatos a especies titán pertenecientes a esta era. La batalla era inevitable. Screee. Kamacuras dejó escapar un grito violento y atacó primero. La enorme hoz dentada de su brazo izquierdo rasgó el aire con un silbido agudo, transformándose en un arco esmeralda de muerte mientras se dirigía hacia la unión del tórax y el abdomen de Mothra. Casi simultáneamente, el afilado aguijón en forma de lanza de su brazo derecho salió disparado como una serpiente venenosa de su agujero, clavándose en la cabeza de Mothra aún más rápido y silenciosamente. Un ataque por dos frentes, despiadado y astuto. Sin embargo, la reacción de Mothra fue más rápida de lo que los ojos compuestos de Kamacuras pudieron captar. Frente a la hoz que le cortaba la cintura, su cuerpo simplemente se echó hacia atrás y hacia arriba unos metros con gracia. La hoja esmeralda, con un frío que helaba los huesos, pasó justo contra su abdomen, sin golpear nada más que el aire. En cuanto al aguijón mortal que apuntaba a su cabeza, Mothra ladeó la cabeza aparentemente al azar, y la punta afilada rozó el costado de su cabeza sin causarle el más mínimo daño. Ambos ataques letales fallaron por un pelo. La luz roja en los ojos compuestos de Kamacuras parpadeó violentamente con incredulidad. Su ritmo de ataque se vio interrumpido, y el impulso de su carga a alta velocidad lo obligó a seguir avanzando. En el instante en que rozó a Mothra, las piezas bucales cristalinas de Mothra se abrieron de golpe.
PFFT, 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 PFFT. De su boca brotaron innumerables hebras de seda blanca y viscosa. Estos hilos de seda se envolvían con precisión infalible alrededor del cuerpo esmeralda de Kamakuras, pasando por alto las articulaciones de sus alas vibratorias de alta frecuencia, atando las bases de sus extremidades delanteras que empuñaban la hoz y la lanza, apretándose alrededor de su cola de 3 segmentos, e incluso enredando sus patas de insecto. La figura de Kamakuras, que cargaba contra él, se detuvo bruscamente. Fue como si se hubiera estrellado contra un gigante rojo, invisible e increíblemente resistente. Esas hebras de seda, aparentemente finas, eran mucho más resistentes de lo que se imaginaba y poseían una gran adherencia. Retorcía su cuerpo frenéticamente, su hoz y su lanza blandían y cortaban desesperadamente, las membranas de sus alas color esmeralda vibraban a alta frecuencia en un intento por liberarse. Sin embargo, los hilos de seda que Mothra rociaba no solo eran resistentes y viscosos, sino que también parecían estar vivos, multiplicándose, engrosándose y envolviéndose cada vez con más fuerza mientras luchaba. Scree. Scree. Kamakuras dejó escapar un siseo furioso y presa del pánico. El impulso que le otorgaba su gran velocidad se había convertido ahora en una carga. Arrastrado por su enorme inercia, se precipitó hacia la densa selva tropical que se extendía debajo. Retumbar. Los imponentes árboles milenarios se quebraron al impactar contra el suelo como frágiles pajitas, desatando explosiones ensordecedoras. El enorme cuerpo de Kamakuras aplastó innumerables helechos y arbustos, excavando una zanja profunda de decenas de metros de largo en la gruesa capa de humus. Tierra, astillas de madera y ramas rotas volaron por todas partes, mezclándose con innumerables insectos que, asustados, salieron volando. Su caparazón color esmeralda estaba cubierta de barro, y sus alas membranosas estaban manchadas de seda viscosa, volviéndose pesadas. Kamakuras luchaba por ponerse de pie desde el profundo abismo, mientras la intensa luz en sus ojos compuestos se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, Mothra ya había descendido sobre él como una sombra, sus gigantescas alas iridiscentes ocultando la luz que caía del cielo. No le dio a su oponente ni un respiro. Dentro de la región torácica de Mothra, un punto de luz puramente concentrada se encendió repentinamente. Tokachirrido Gag Gag. 12-20, capítulo 104. Onda de luz biológica beta. La declaración de victoria de Mothra. La luz atravesó el caparazón, iluminando intensamente los alrededores. Inmediatamente después, las alas delanteras de Mothra, cubiertas de escamas iridiscentes, comenzaron a ajustar su ángulo. Los intrincados y precisos patrones radiales de las venas de las alas se estallaron al instante con un brillo deslumbrante, como circuitos eléctricos que se encienden. Innumerables ondas de luz biológica beta visibles, condensadas como corrientes de luz líquida, brotaron de la fuente de luz en el tórax de Mothra, canalizadas con precisión hacia la red de venas de sus alas delanteras. Las venas de las alas accionaban como lentes y amplificadores de máxima precisión, convergiendo, comprimiendo y dirigiendo frenéticamente esta energía. Zumbido. Un rayo de alta intensidad, de color indescriptible y compuesto puramente de energía lumínica, surgió de un punto focal específico en las alas delanteras de Mothra. Por donde pasó el rayo, el aire se ionizó, produciendo crujidos y dejando un breve rastro de luz que penetró con precisión en los ojos compuestos de Kamakuras. Gak. Un chillido miserable y distorsionado resonó por toda la selva. Los ojos compuestos de Kamakuras se sentían como si miles de millones de agujas de acero al rojo vivo los hubieran atravesado simultáneamente. La dura capa protectora cristalina se derritió y vaporizó silenciosamente, mientras que las densas estructuras fotorreceptoras que se encontraban debajo se sobrecargaron instantáneamente, se carbonizaron y fallaron por completo bajo la intensa luz. Su enorme cuerpo se retorcía y rodaba frenéticamente, sus guadañas y aguijones se agitaban salvajemente y de forma errática, destrozando los árboles y rocas circundantes, habiendo involucionado por completo a un estado de ceguera enloquecida y una agonía desgarradora. Al instante siguiente, el enorme cuerpo de Mothra se inclinó repentinamente hacia abajo. Sus gigantescas alas de 100 metros, cubiertas de escamas iridiscentes, se plegaron repentinamente, abrazando su cuerpo aerodinámico, transformando instantáneamente toda su forma en una imparable lanzadera gigante. La presión del aire se comprimió y detonó detrás de ella. Agosto. El ensordecedor sonido al romperse la barrera del sonido sacudió toda la cuenca. Mothra se lanzó en picada supersónica de forma aterradora.
Su velocidad alcanzó asombrosamente los 3 Mach, o sea, 3 veces la velocidad del sonido. Mucho más aterrador que la velocidad de Kamakuras. La potencia derivada de la velocidad se comprimía al extremo, canalizada por completo hacia el enorme aguijón de su cola. Grueso, afilado y brillante con una luz azul fría y fantasmal. Kamakuras, aunque cegado, dejó escapar un grito desesperado debido a que su instinto biológico presintió una crisis fatal. Instintivamente cruzó un par de patas delanteras frente a sí misma, su caparazón esmeralda vibrando de energía, intentando una última resistencia. Sin embargo, frente a la energía cinética destructiva que libera una picada supersónica, esta defensa apresurada fue como papel maché. PFF. Un golpe sordo que te deja el cuero cabelludo entumecido, una mezcla del sonido de un caparazón que se rompe y la carne que se perfora. El aguijón azul fantasmal de la cola de Motra atravesó instantáneamente la guadaña y la aguja cruzadas, como un cuchillo caliente cortando mantequilla. A continuación, el aguijón, sin perder impulso, se clavó con ferocidad en la zona central relativamente débil entre el pecho y el abdomen de Kamakuras. Grieta. El caparazón se hizo añicos al instante. El aguijón me hirió por completo. La toxina neuroparalítica contenida en la punta del aguijón se inyecta instantáneamente en el cuerpo de Kamakuras, recorriendo todo su sistema con la sangre. ¡Puaj! En ese instante, todos los forcejeos, gritos y movimientos frenéticos de Kamakuras cesaron abruptamente. Su enorme cuerpo, como si todos sus huesos y su fuerza se hubieran retirado instantáneamente, se sacudió violentamente varias veces antes de desplomarse pesadamente en el profundo pozo y las ruinas que había creado. Motra retiró ligeramente su aguijón, dejando tras de sí un rastro de sangre de insecto de color verde oscuro. Su enorme cuerpo volvió a ascender con elegancia, quedando suspendido justo encima del profundo abismo. Sus gigantescas alas iridiscentes se extendieron por completo y aletearon suavemente, y un resplandor sagrado se derramó sobre ella como si fuera tangible, iluminando el caótico campo de batalla que se extendía debajo. Alzó ligeramente la cabeza. La fuente de luz biológica en su tórax pulsaba de forma constante, transmitiendo una luz suave a través de las venas de sus alas, refractándola en una iridiscencia más magnífica y onírica que se derramaba sobre esta selva tropical del período carbonífero, recién bautizada por la batalla. Motra no emitió ningún sonido, pero su postura de levitación silenciosa, su majestuosidad bañada en luz sagrada y la visión del polvo iridiscente de sus escamas que descendía lentamente como polvo de estrellas, fueron la declaración de victoria más innegable. En ese preciso instante, un fuerte estruendo provino del suelo. El enorme cuerpo de César se abrió paso a través de la última hilera de árboles gigantes que obstruían el paso, apareciendo en el borde del claro. ¿Se acabó la batalla? Los enormes ojos de César escudriñaron el caótico campo de batalla, divisando al gravemente herido e incapacitado Kamakuras, y viendo a la grácil, sagrada e inviolable Motra remontando el vuelo. No esperaba que la batalla terminara tan rápido. Parece que el poder de combate actual de Motra supera con creces su imaginación. Zumbido, un leve sonido de aleteos provino de arriba. Las gigantescas alas membranosas de Motra se plegaron elegantemente. Su envergadura iridiscente de 100 metros se aleteó ligeramente, y descendió con gracia desde lo alto de Kamakuras, quedando suspendida frente a la feroz cabeza de César. Motra, enhorabuena, elogió César con sinceridad. El poder de combate que Motra demostraba ahora le obligaba a tomarla en serio. Había pasado de desempeñar un papel de apoyo divino al de una poderosa combatiente. Los ojos compuestos azul púrpura de Motra se curvaron ligeramente, el halo en el borde de sus alas membranosas iridiscentes parpadeó, y su voz etérea, llena de emoción, resonó en la mente de César. Gracias, pero, esto es solo el principio. Kamakuras no es la única especie de titán candidata de la quinta era titán, período carbonífero. Puedo percibir vagamente al menos otras 3 especies subtitán que acechan al otro lado de la selva, y una de ellas, es extremadamente peligrosa. Cuando llegó al final, su voz denotaba un dejo de solemnidad. César ascendió. Viendo de esta manera, las criaturas de la especie titán que había encontrado en épocas anteriores Leviatán, Motra, Escila, Tiamat, todos ellos fueron potencias supremas que, en última instancia, destacaron en el brutal proceso de selección de sus respectivas épocas, pasando por encima de los cadáveres de innumerables competidores. Lo que le intrigaba, sin embargo, era quién establecía las reglas de toda esta competencia tan feroz. ¿Cuáles eran sus objetivos e intenciones? César no lo sabía. Lo único que sabía era que jamás seguiría las reglas establecidas como esas criaturas de la especie subtitán.
Siempre había seguido su propio camino. Godzilla, vámonos. La luz que rodeaba a Mothra fluía levemente, absorbiendo la densa y casi palpable energía vital y la radiación natural del entorno de la selva tropical del período carbonífero, como si respirara. El entorno natural del período carbonífero era como un dominio perfecto hecho a su medida. Una energía abundante y compatible fluía continuamente hacia su cuerpo, lo que no solo le permitiría recuperarse rápidamente y alcanzar su máximo rendimiento tras la feroz batalla, sino que también provocaba que su poder de combate, su percepción y sus capacidades de recuperación aumentaran en consecuencia. En cuanto a Kamakuras, que se encontraba en estado de profunda parálisis y coma en el foso, Mothra no le había asestado un golpe mortal. Dada la vitalidad y la capacidad de recuperación de la especie subtitán, Kamakuras pronto se recuperaría. Sin embargo, esta aplastante derrota lo había despojado por completo de la calificación para competir por el período carbonífero. Título de la especie titán. Las gigantescas alas iridiscentes agitaron una vez más el aire puro. El cuerpo flotante de Mothra giró hacia el este, transformándose en un destello de luz que brilló y se desvaneció. César dejó escapar un resoplido sordo y avanzó con paso firme sobre sus gruesas extremidades, aplastando innumerables árboles a su paso. Una negra y fiera, la otra blanca y hermosa, partieron una vez más hacia la selva más profunda y envuelta en la niebla del período carbonífero. Megaorus. 15-20, capítulo 105. El campeonato sub-titán insecto. Super Dragón Megagirus. En lo profundo de la selva virgen en las estribaciones orientales de los montes Apalaches. Dos criaturas de la especie subtitán, pertenecientes a insectos, se enzarzaban en una feroz batalla. Sus densos sonidos de impacto y agudos chillidos rompían el silencio húmedo. Una de ellas era una araña gigante, de 45 metros de largo, posada entre las ramas de un árbol enorme, con el abdomen esférico cubierto de una pelusa marrón oscura que subía y bajaba ligeramente. 8 extremidades con púas sujetaban firmemente el tronco, mientras que un par de quelíceros en la parte delantera se abrían y cerraban, goteando veneno de color verde oscuro. Una luz roja se arremolinaba en sus 8 ojos compuestos mientras miraba fijamente a su rival que se encontraba abajo. Era uno de los candidatos a titán del período carbonífero, el monstruo araña Kumonga. El otro era un milpies gigante, de 50 metros de largo, enroscado en el suelo cubierto de hojas en análisis, cuyo cuerpo cilíndrico segmentado se asemejaba a una fortaleza de color marrón oscuro cubierta de púas. Los bordes aserrados de las placas hexagonales de su caparazón brillaban en la penumbra, y 2 pares de antenas en forma de látigo en su cabeza vibraban a alta frecuencia, captando las más mínimas fluctuaciones en el aire. Un total de 100 pares de patas se retorcían densamente. Los 10 pares delanteros de extremidades especializadas para excavar se clavaban profundamente en la tierra, mientras que las extremidades traseras para reptar se tensaban para obtener fuerza. También fue uno de los candidatos a titán del período carbonífero, el monstruo milpies maluseras. Chillido. Kumonga dejó escapar un grito agudo, sus 2 enormes quelíceros se abrieron de golpe, sus afiladas puntas brillaron con un brillo verde fantasmal mientras se abalanzaba ferozmente sobre su oponente. Sonido metálico. Un fuerte estruendo, como de metal contra metal, hizo vibrar el aire. El gigantesco cuerpo de Maluseras se enroscó instantáneamente como una torre de acero, y su gruesa armadura con dibujos de color marrón oscuro resistió con fuerza el golpe. Al no lograr asestar un golpe, Kumonga lanzó inmediatamente 3 hebras de seda blanca desde las hileras situadas en el extremo de su abdomen. Los hilos de seda se endurecieron al contacto con el aire, tejiendo una enorme red mortal en el cielo. Con un silbido penetrante, descendió hacia Maluseras. Al percibir la amenaza desde arriba, los cientos de patas de Maluseras ejercieron repentinamente una fuerza tremenda. Las extremidades delanteras especializadas para excavar se hundieron profundamente en el suelo, mientras que las extremidades traseras para reptar explotaron con una fuerza increíble, haciendo que su enorme cuerpo saltara hacia un lado en un ángulo extraño. Auge. La gruesa y pesada telaraña se estrelló contra el suelo, pegando instantáneamente una gran extensión de lechos y varios árboles antiguos como si hubieran sido recubiertos de cemento. Los 8 ojos compuestos carmesí de Kumonga destellaron con una luz asesina, y una sombra negra salió disparada de entre sus quelíceros con un silbido penetrante. ¡Zas! Era un aguijón afilado de varios metros de largo, recubierto de una luz tóxica de color verde fantasmal. Atravesó directamente las membranas intersegmentarias relativamente blandas del abdomen de Maluseras. Esta vez, Maluseras no tuvo escapada.
El aguijón le perforó el caparazón y le inyectó una potente neurotoxina en los músculos, provocando de inmediato espasmos y rigidez en su cuerpo. SSSS. Maruseras estaba completamente furiosa. Su cabeza giró bruscamente hacia Kumonga y sus piezas bucales se abrieron de par en par. Al mismo tiempo, varias placas segmentadas especiales en el centro de su cuerpo se abrieron, dejando al descubierto las glándulas odoríferas ocultas debajo. PSHHH. Un ácido corrosivo de color verde oscuro salía disparado simultáneamente de sus piezas bucales y glándulas odoríferas segmentadas como una manguera de agua a alta presión. Una niebla penetrante y maloliente llenó instantáneamente el aire, precipitándose furiosamente hacia Kumonga. Kumonga reaccionó con extrema rapidez. Sus 8 extremidades se impulsaron desde el suelo, y los fuertes músculos de sus piernas explotaron con una aterradora potencia de salto. Su enorme cuerpo se elevó repentinamente, dando un salto vertical de más de 100 metros. La mayor parte del ácido corrosivo rozó los cortos pelos de su abdomen, salpicando el suelo donde acababa de estar de pie. Las rocas emitían un chisporroteo ensordecedor, mientras se iban desintegrando, ablandando y desprendiendo densas columnas de humo. Sin embargo, varios chorros de ácido corrosivo impactaron en una de las extremidades traseras de Kumonga, que no había logrado retraer por completo. Carajo, chisporrotear. La resistente concha quitinosa se corroyó y picó al instante, y un olor a quemado inundó el aire. Kumonga dejó escapar un chillido doloroso, y su cuerpo se encogió en el punto más alto de su salto. Rugido. Al ver que su ataque surtía efecto, Maruseras no se detuvo ni un instante. Su cuerpo cilíndrico de 50 metros se contrajo repentinamente hacia adentro, y sus más de 100 segmentos comenzaron a bloquearse y a girar a gran velocidad como engranajes de precisión. Las protuberancias dentadas en los bordes de su caparazón y las púas a ambos lados de sus segmentos se convirtieron instantáneamente en un cabrestante espiral mortal giratorio de alta velocidad, que se estrelló violentamente contra el Kumonga descendente. Por donde quiera que pasaba, excavaba profundas zanjas en el suelo, y los helechos y arbustos a su paso quedaban reducidos a polvo. Kumonga no tenía escapatoria. Una luz roja destellaba en sus 8 ojos compuestos, y sus 8 extremidades se extendían como lanzas gigantes, preparándose para enfrentarse de frente a este destructivo estrangulamiento. Los chillidos y las estruendosas colisiones de las dos especies de insectos subtitán resonaban en las profundidades de la selva. Violentas ondas expansivas de energía arrasaron los alrededores. Los árboles milenarios se derrumbaban como paja en un vendaval, el bosque de helechos quedaba reducido a escombros, y la tierra, mezclada con ramas y hojas rotas, se elevaba hacia el cielo como si el fin del mundo hubiera llegado. Y justo cuando esta tormenta destructiva alcanzó su punto álgido, zumbido, 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 zumbido. Un sonido grave y denso de aleteo que erizaba el cuero cabelludo, como el de miles de millones de langostas batiendo sus alas a la vez, ahogó repentinamente los chillidos de los 2 insectos gigantes sub-titán que descendían del alto cielo. Kumonga y Maruseras sintieron simultáneamente una amenaza mortal, y su intensa lucha se detuvo al instante. Instintivamente alzaron la vista, y sus 8 ojos compuestos carmesí y sus antenas vibrantes de alta frecuencia, con forma de látigo, se fijaron simultáneamente en la anomalía en el cielo. Ocultó el sol. Innumerables sombras gigantescas, como nubes oscuras que se desplazaban, barrían la baja copa de los árboles de la selva tropical a una velocidad increíble. Eran meganeura mutantes que superaban con creces el tamaño normal, también conocidos como dragones voladores. Sus cuerpos aerodinámicos estaban cubiertos de capas quitinosas de color azul oscuro o marrón oscuro, cada uno con una envergadura de más de 5 metros. Sus colas estaban equipadas con afilados aguijones, y sus alas membranosas transparentes vibraban a gran velocidad, emitiendo un zumbido penetrante que se convertía en una oscura nube de muerte. Y justo al frente a esa nube oscura, una figura aún más masiva y aterradora lideraba el enjambre de dragones voladores que oscurecían el sol como un rey. Era una especie subtitán gigante. Dragón volador, de 50 metros de largo con una envergadura de 80 metros. Su cuerpo aerodinámico estaba cubierto de conchas quitinosas de color azul oscuro y gris plateado alternados, que brillaban con un lustre frío y duro bajo la luz moteada que se filtraba a través de la copa de los árboles. Un par de enormes ojos compuestos esféricos ocupaban la mayor parte de su cabeza, mirando sin emoción a los 2 insectos gigantes que luchaban abajo. Los músculos pectorales, bien desarrollados, estaban conectados a 2 pares de alas membranosas repletas de venas conductoras biológicas, que vibraban a alta frecuencia y agitaban el aire.
Sus extremidades anteriores eran dos pares de quelíceros con forma de tijera, con garras siniestras en los extremos, que destellaban con una luz fría al abrirse y cerrarse. Tras él colgaba una delgada cola huesuda, y la aguja de absorción de energía en la punta, que brillaba con una luz azul fría y fantasmal, era como la lengua de una víbora. Su nombre era Super Dragón Megaguirus. Era la forma definitiva de la evolución del enjambre de dragones voladores hasta la cima de la especie subtitán, el señor supremo absoluto de los cielos carboníferos. ¡Ay! Un chillido agudo, penetrante y estridente brotó de la boca de Megaguirus. Esto no fue solo una declaración de guerra, sino un llamado a la ofensiva. Capítulo 106. Invencibles. La caída de dos especies de insectos subtitán. Zumbido. Tras ese silbido, los miles de dragones voladores que seguían a Megaguirus fijaron instantáneamente sus ojos compuestos carmesí en los objetivos que se encontraban debajo. Bucear. Innumerables dragones voladores plegaron sus alas membranosas, transformando sus cuerpos en jabalinas letales. Surcaron el aire con chillidos estridentes, precipitándose hacia Kumonga y Maruseras en tierra como una violenta tormenta. Los 8 ojos compuestos de Kumonga parpadearon frenéticamente mientras sus hileras abdominales volvían a dispararse. Innumerables hilos de seda de araña de alta resistencia se elevaron hacia el cielo, intentando tejer una roja defensiva para interceptar el enjambre de dragones voladores que se abalanzaba sobre ellos. Resopla, resopla, resopla. Decenas de dragones voladores en la primera fila quedaron atrapados y enredados al instante por la resistente seda de araña. Como moscas que caen en una trampa pegajosa, lucharon en vano mientras caían. Pero había demasiados dragones voladores. Llegaban oleada tras oleada. Más dragones voladores esquivaban con agilidad o se estrellaban directamente a través de los huecos en la escasa telaraña. Sus afilados quelíceros, parecidos a lanzas, apuñalaban sin piedad los relativamente frágiles ojos compuestos, articulaciones y abdomen de Kumonga. Una vez que lo lograban, las tenues agujas azules absorbentes de energía del dragón volador, situadas en las puntas de sus colas, se clavaban profundamente en su carne. Chi y Kumonga podía sentir claramente cómo la energía de radiación dentro de su cuerpo se disipaba poco a poco, lo que le provocaba caer en un estado de pánico y caos. Por otro lado, Maruseras también estaba inmerso en una dura lucha, y su energía era continuamente drenada por el dragón volador que se aferraba a él como gusanos a un hueso. Un ácido verde oscuro y altamente corrosivo fue rociado violentamente por sus piezas bucales una vez más, extendiéndose por el aire. Chisporrotear. Los dragones voladores alcanzados por el ácido emitieron chillidos estridentes mientras sus caparazones y alas membranosas se disolvían y humeaban a un ritmo visible, cayendo del cielo como albóndigas en una olla. Sin embargo, el enjambre de dragones voladores parecía infinito. No temían a la muerte y su ofensiva no mostraba signos de debilitamiento. La seda de araña de Kumonga se agotaba y se rompía constantemente, y el chorro de ácido de Maruseras no podía cubrir todas las direcciones. Las dos especies de insectos subtitán quedaron sumergidas en el enjambre de dragones voladores. Agotadas por defenderse, la energía de radiación en sus cuerpos continuó disminuyendo y su estado se debilitó cada vez más. Mientras tanto, el dragón volador que había terminado de absorber energía se retiró rápidamente del campo de batalla al unísono, devolviendo la energía de radiación saqueada al superdragón Megaguirus que se encontraba en lo alto del cielo. El tamaño de Megaguirus se expandió a un ritmo visible a simple vista, y el aura que irradiaba se volvió cada vez más poderosa. En ese momento, Megaguirus finalmente se movió. Sus enormes ojos compuestos y esféricos escudriñaban fríamente a los dos insectos gigantes atrapados en el mar de bichos que había debajo, como si estuviera seleccionando a su presa. Su mirada se fijó primero en el monstruo mil pies, Maruseras. Zumbido. Los dos pares de enormes alas membranosas de Megaguirus se convirtieron instantáneamente en una mancha borrosa. La vibración de altísima frecuencia, de hasta 300 veces por segundo, provocó que el aire se comprimiera y se desgarrara violentamente. Una onda ultrasónica invisible pero aterradora, lo suficientemente potente como para sacudir montañas, irradió repentinamente desde Megaguirus como una onda expansiva de destrucción. Zumbido. El campo de batalla que se extendía abajo daba la sensación de que una bomba de choque invisible hubiera sido lanzada sobre él. Al recibir el impacto principal del ataque, todo el cuerpo de Maruseras se estremeció violentamente. Crack. Crack crack.
Las indestructibles placas óseas hexagonales de color marrón oscuro de su caparazón dorsal se cubrieron instantáneamente de grietas parecidas a telarañas bajo la resonancia sónica de alta frecuencia. Las grietas se extendieron y profundizaron rápidamente. Siseo rugido. Maruseras dejó escapar un silbido de agonía sin precedentes. Estas ondas sonoras no solo atacaron su caparazón, sino que también penetraron sus gruesas defensas para actuar directamente sobre sus órganos internos, relativamente frágiles. La violenta vibración le hacía sentir como si sus órganos internos se estuvieran moviendo y desgarrando. Su enorme cuerpo se acurrucó de dolor, dejando una enorme abertura en sus defensas. Megagirus volvió a batir sus enormes alas membranosas. Auge. Se produjo un estallido sónico. Su enorme cuerpo se transformó instantáneamente en una imagen residual de color gris verdoso que atravesó el espacio. Su velocidad alcanzó Mach 5. Una simple vista, era imposible seguir su trayectoria de vuelo. En un instante, Megagirus apareció como un fantasma sobre la espalda de los maruseras, que se acurrucaba dolorosamente. Su larga y delgada cola huesuda se lanzó como la picadura de un escorpión, a la velocidad del rayo. Punción. La aguja absorbente de energía en la punta, que brillaba con una tenue luz azul fría, se clavó con precisión milimétrica en la zona más débil del caparazón dorsal de Maruseras, hundiéndose la punta profundamente en su cuerpo. ZZZ zumbido zumbido zumbido. Se escuchará el sonido sobrecogedor de la extracción de energía. El enorme cuerpo de Maruseras se convulsionó violentamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La energía de radiación que bullía dentro de su cuerpo, como una inundación que rompe una represa, se vertió frenéticamente en el cuerpo de Megagirus a través de esa tenue aguja azul en la cola. En poco más de 10 segundos. El enorme cuerpo de Maruseras quedó completamente flácido, su fuerza vital se extinguió como una vela al viento. Sus antenas vibrantes de alta frecuencia, parecidas a látigos, cayeron impotentes sobre las hojas en comparación. Megagirus retiró con indiferencia la punta de su cola, y el enorme cadáver de Maruseras se desplomó con un estruendo, salpicando barro por todas partes. Tras haber terminado con uno, los enormes ojos compuestos esféricos de Megagirus se volvieron sin emoción hacia el otro lado. Kumonga, que en ese momento estaba siendo asediado frenéticamente por el enjambre de dragones voladores y trataba de liberarse. Los 8 ojos compuestos de Kumonga habían presenciado la aterradora escena de Maruseras siendo desangrado vivo, y reflejaban un terror incontenible. Huir. Sus 8 poderosas extremidades segmentadas se impulsaron desde el suelo, y su enorme cuerpo se lanzó hacia las profundidades del denso bosque. Demasiado lento. La luz gris verdosa llegó primero, a pesar de haber comenzado más tarde. Casi en el instante en que Kumonga alzó el vuelo, Megagirus ya le había cortado el paso como un fantasma. Dentro de Megagirus, la energía acumulada durante mucho tiempo y extremadamente comprimida se estalló repentinamente. Zumbido. Una ráfaga de plasma a alta temperatura, tan intensa que distorsionó el aire, se concentró violentamente frente a sus piezas bucales. Al instante siguiente, una bola de fuego de plasma blanco azulado de más de 10 metros de diámetro y con una temperatura de 10.000 grados Celsius fue expulsada como un sol en miniatura. Agosto. La bola de fuego de plasma impactó violentamente contra el cuerpo de Kumonga. Chile. En el instante en que el cuerpo de Kumonga tocó el núcleo de la bola de fuego de plasma, se derritió y vaporizó silenciosamente, revelando tejidos internos que también se carbonizaban y desaparecían rápidamente. Un enorme agujero carbonizado de más de 10 metros de diámetro atravesó instantáneamente su inmenso cuerpo. Silbido. La luz roja de los 8 ojos compuestos de Kumonga parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. Su enorme cuerpo se estremeció violentamente por un instante, y todo movimiento se detuvo bruscamente. Sus 8 extremidades segmentadas perdieron fuerza, y el enorme cadáver se desplomó desde el aire, estrellándose violentamente junto al cuerpo aún tibio de Maruseras, salpicando una gran cantidad de barro y ramas rotas. Megagirus flotaba en el aire, mirando con indiferencia a los cadáveres de las 2 especies de insectos subtitán que yacían debajo. Su delgada punta caudal se expande de nuevo, perforando con precisión los restos mutilados de Kumonga. ZZZ zumbido zumbido zumbido. El zumbido de la absorción de energía resonó una vez más. La energía de radiación restante de Kumonga fue extraída rápidamente y canalizada hacia el cuerpo de Megagirus. Miles de dragones voladores, como la guardia más leal, formaron un vórtice negro que se extendía a su alrededor, emitiendo un zumbido ensordecedor.
Su rey de Shaolin era imparable y seguramente sería coronado como un gran titán en la quinta era de los titanes, período carbonífero. Mega Horus. 15-20, capítulo 107. La batalla cumbre del período carbonífero, Mothra contra Megaguirus. Zumbido, de repente, un etéreo sonido de aleteo, como música celestial y con un ritmo peculiar, se abrió paso entre el ensordecedor zumbido del enjambre de dragones voladores y resonó con claridad sobre el campo de batalla. Los enormes ojos compuestos esféricos de Megaguirus se volvieron instantáneamente hacia el oeste. Guía. Desde las profundidades de la selva, una figura colosal, cubierta de un resplandor iridiscente onírico, emerge entre las capas de ramas de árboles gigantes con una postura elegante y ágil, llegando con gracia. Cada ligero aleteo de sus alas membranosas iridiscentes de 100 metros agitaba el aire, refractando millas de halos magníficos y cambiantes. La recién llegada no era otra que Mothra. Tras ellos, unos pasos pesados se acercaban como un trueno sordo que venía de lejos. ¡Bum! ¡Bum! Los imponentes árboles gigantes fueron partidos a la fuerza y quebrados como frágiles espigas de trigo. Un coloso negro de 50 metros de largo, cubierto de una armadura fría y pesada, como una montaña en movimiento, aplastó todos los obstáculos y apareció en el claro del bosque debajo de Mothra. Los profundos y gigantescos ojos de Kaiser recorrieron el desorden y los dos enormes cadáveres de insectos, fijándose finalmente en el agresivo Megaguirus en el aire y su enjambre de dragones voladores que oscurecía el cielo. Su mirada no mostraba ni una pizca de emoción. Mothra flotaba sobre Kaiser, sus alas iridiscentes desprendían un suave resplandor, mientras su voz etérea resonaba directamente en la conciencia de Kaiser. Godzilla, déjame a este oponente a mí. La voz era tranquila, pero transmitía una determinación inquebrantable. Dos columnas de humo blanco con olor a azufre salieron de las fosas nasales de Kaiser. Inclinó ligeramente la cabeza, fijando la mirada en la oscura nube que formaba el dragón volador en el cielo. Bien, yo me encargo de esos bichos tan feos. El enorme cuerpo de Mothra, suspendido en el aire, se inclinó ligeramente hacia adelante. En sus ojos compuestos de color azul violáceo, ardía un firme espíritu de lucha junto con un resplandor sagrado. Sus alas membranosas iridiscentes se ajustaron lentamente su ángulo. Los intrincados y complejos patrones radiales de las venas en la superficie de las alas, como circuitos de energía iluminados, comenzaron a fluir con un flujo de luz cada vez más brillante. Sus enormes ojos compuestos miraban más allá del inquieto enjambre de dragones voladores, que chocaban en el aire con el superdragón Megaguirus muy por encima. Antes de esto, el aura extremadamente peligrosa que Mothra había percibido provenía de Megaguirus. Los enormes ojos compuestos esféricos de Megaguirus también se fijaron en Mothra. Un chillido agudo resonó de nuevo. Una advertencia hostil y una provocación. La aguja de absorción de energía de color azul oscuro en su cola, que acababa de absorber por completo la energía de radiación de dos insectos gigantes de la especie subtitán, destellaba con una luz fría aún más penetrante en su punta. El enjambre de dragones voladores que los rodeaba parecía recibir una orden invisible. El zumbido se volvió repentinamente agudo y violento, como una nube oscura que se desplazaba, mientras comenzaba a converger frenéticamente hacia Mothra. Rugido. Mientras yo esté aquí, ni se te ocurrirá tocarle un solo pelo. El rugido de Kaiser fue como un llamado a la guerra que sacudió toda la selva. El ya preparado rayo dorsal estalló con un estruendo. Retumbar. Una avalancha de destrucción tejida con incontables rayos térmicos azules blanquecinos de alta energía, como un abanico gigante de la muerte que se desplegó repentinamente, brotó de la espalda de Kaiser. El cegador rayo de luz envolvió instantáneamente a la primera oleada de dragones voladores que se abalanzaban sobre Mothra. Chisporroteo, pop, pop, pop. El dragón volador, al ser alcanzado de frente por el rayo de luz blanco-azul, se derritió y vaporizó instantáneamente. Las densas explosiones eran como un espectáculo brillante y cruel de fuegos artificiales encendidos entre las nubes grises. Los restos de insectos destrozados y los fragmentos de caparazones carbonizados, mezclados con fluidos corporales vaporizados al instante, se convirtieron en volutas de humo verde bajo el intenso calor. Con un solo golpe, una gran parte del enjambre de dragones voladores que atacaba a Mothra fue aniquilado. Abrios cree. Megaguirus dejó escapar un chillido agudo, lleno de ira y autoridad. El enjambre restante de dragones voladores abandonó inmediatamente su ataque contra Mothra y se giró en masa. Portando las letales ondas sonoras de los aleteos de alta frecuencia, se lanzaron sin miedo hacia Kaiser, que yacía en tierra.
Afilados quelíceros apuntaban a los ojos de Kaiser, cubiertos de una fosforescencia azul intenso, a las articulaciones de su cuello y a los huecos de su armadura. Ante el impacto del enjambre de dragones voladores que oscurecía el cielo, el enorme cuerpo de Kaiser permaneció tan firme como una montaña. Sus garras gigantescas se hundieron profundamente en el suelo, y su mandíbula nuclear se abrió de golpe, creando instantáneamente una aterradora succión que formó un violento vórtice en su boca. ¡Bum, bum, bum! Decenas de dragones voladores que se lanzaban a gran velocidad no tuvieron tiempo de girar. Como polillas atraídas por una llama, fueron succionados a la fuerza hacia su boca por esta inmensa fuerza. Crujido. Chapoteo. Chisporoteo. El sonido ensordecedor de las conchas al romperse y la carne al desgarrarse iba acompañado del extraño ruido de una combustión a alta temperatura. Mientras que los dientes afilados reforzados realizaban el corte físico, la capa de plasma a alta temperatura en las puntas fundía y carbonizaba instantáneamente la resistente armadura del insecto. La carne putrefacta y los restos de conchas destrozadas eran aplastados sin piedad entre las fauces gigantes. Simultáneamente, su gruesa cola, parecida a un pilar, resonó como un desgarro en el aire. Con un golpe de cola de dragón divino, la estrelló con fuerza contra otro grupo de dragones voladores que atacaban por el flanco. ¡Bum! Crujido. Otras decenas de dragones voladores quedaron como sacos rotos. Su dura armadura de insecto se hizo añicos bajo la fuerza absoluta, sus cuerpos se retorcían y deformaban mientras la sangre repugnante y los fragmentos de órganos salían disparados de las heridas. El propulsor anfibio aire-agua emitía un rugido sordo en modo terrestre, mientras el gas comprimido a alta temperatura salía disparado violentamente de las boquillas de las patas traseras. El enorme cuerpo de Kaiser exhibía una movilidad asombrosa. Se movía con agilidad entre el asedio del enjambre de dragones voladores, mordiendo con su mandíbula nuclear, golpeando con sus garras gigantes, barriendo con su cola y lanzando ocasionalmente rayos de destrucción desde su espalda. Cada ataque causaba estragos en el dragón volador. Era como una picadora de carne eficiente y fría, que abría a la fuerza una zona prohibida de carne y sangre en medio de la marea gris de la muerte. En lo alto del aire, las miradas de Mothra y Megagirus permanecieron fijas la una en la otra. Tokachirrido gag gag. Abajo, la matanza de Kaiser y los lamentos del dragón volador parecían un telón de fondo lejano para este duelo definitivo. En el cielo, el enfrentamiento entre Mothra y Megagirus duró apenas un instante. Screeon. Megagirus fue el primero en atacar. Sus dos enormes alas membranosas se desvanecieron instantáneamente en una imagen residual, y las vibraciones de alta frecuencia rasgaron el aire con un estruendo sónico ensordecedor. Su cuerpo se transformó en un rayo azul grisáceo, recorriendo la distancia hasta Mothra en un instante a una aterradora velocidad de Mach 5. Demasiado rápido. La ventaja de velocidad que Mothra tenía sobre Kamacuras desapareció por completo. Sus ojos compuestos de color azul violáceo apenas habían captado la imagen residual cuando el par de quelíceros en forma de tijera de Megagirus ya se habían cerrado con fuerza hacia la conexión entre su pecho y su abdomen. Las alas membranosas iridiscentes de Mothra batían rápidamente, mientras su enorme cuerpo realizaba un deslizamiento extremo hacia atrás, evitando por poco el golpe letal. Sin embargo, esto fue solo el principio. La velocidad de Megagirus superó por completo a Mothra. Cada aleteo iba acompañado del rugido de romper la barrera del sonido, y su figura dejaba tras de sí innumerables imágenes residuales difíciles de capturar en el cielo. Rayos de luz azul grisácea atacaban desde todas direcciones, quelíceros y espinas de la cola se abalanzaban sobre la cabeza, las articulaciones y la base de las alas de Mothra como una violenta tormenta. Mothra llevó su velocidad y flexibilidad al límite. Sus gigantescas alas iridiscentes cambiaban de ángulo a gran velocidad, realizando todo tipo de maniobras evasivas inconcebibles, mientras que horribles y resistentes haces de seda eran rociados constantemente en un intento de ralentizar a su oponente. Pero Megagirus era sencillamente demasiado rápido. La mayoría de sus ataques fallaban, e incluso cuando la seda lo enredaba ocasionalmente, la fuerza explosiva de la criatura lo destrozaba al instante. Cambiando el rumbo de la batalla. 16-20, capítulo 108. El contraataque desesperado de Mothra. Dando la vuelta a la batalla. Capítulo 108. El contraataque desesperado de Mothra. Dando la vuelta a la batalla. Estallido. Al no poder esquivar a tiempo, la cola de Megagirus azotó con fuerza la espalda de Mothra.
La inmensa fuerza provocó que el cuerpo de Mothra se hundiera bruscamente, y su caparazón, cubierto de escamas iridiscentes, emitiendo un sordo golpe mientras aparecían finas grietas. Mothra soportó la conmoción, la luz en su pecho se intensificó mientras una onda de luz biológica concentrada salía disparada en un intento de contraatacar. Pero Megaguirus parecía tener una premonición. Su figura azul grisácea se inclinó ligeramente, y la onda de luz rozó el borde de su caparazón, disparándose a lo lejos y atravesando la cima de una montaña distante. Inútil. Tu velocidad es demasiado lenta. La aguda intención mental de Megaguirus transmitía burla, haciendo vibrar el aire durante su rápido movimiento. Tras varios ataques fallidos y verso obligado a adoptar una posición defensiva pasiva, el aura de Mothra comenzó a mostrar signos de desorden. Justo en ese momento, los grandes ojos compuestos y esféricos de Megaguirus destellaron con una luz roja. Zumbido. Una onda ultrasónica invisible pero irresistiblemente aterradora, centrada en Megaguirus, se dirigió ferozmente hacia Mothra. Esta onda ultrasónica no era una simple onda sonora, sino un impacto energético que contenía vibraciones de alta frecuencia. Su alcance era extremadamente amplio, lo que lo hacía inevitable. Las alas membranosas iridiscentes de Mothra se plegaron instantáneamente hacia adentro para proteger su torso, y las escalas iridiscentes en la superficie de su cuerpo se estallaron con una luz intensa para formar una defensa. Auge. El torrente de ondas ultrasónicas impactó con fuerza contra Mothra. Guía. Mothra dejó escapar un gemido ahogado de dolor. El halo defensivo parpadeó violentamente antes de hacerse añicos. La energía vibratoria de alta frecuencia ignoró su caparazón y penetró ferozmente en sus tejidos internos, relativamente frágiles. Grieta. Un leve crujido resonó desde el interior del cuerpo de Mothra. En su liso caparazón, varias grietas finas, parecidas a telarañas, se hicieron visibles a simple vista, y un rastro de sangre de color dorado pálido se filtraba por las grietas. Su aura se desvaneció instantáneamente de forma significativa, y su figura suspendida en el aire mostró signos de inestabilidad. Era evidente que había sufrido graves lesiones internas. Se acabó. Resonó la fría voz de Megaguirus. Aprovechando el momento en que Mothra quedó rígido por sus heridas, la energía en su pecho se concentró frenéticamente. Zumbido. Una enorme bola de fuego de plasma azul blanquecino se formó instantáneamente y fue escupida violentamente por Megaguirus, dirigiéndose directamente hacia Mothra. Este ataque llevaba mucho tiempo cobrando fuerza, y su velocidad era tan vertiginosa como la de un rayo. Mothra soportó el intenso dolor en su cuerpo y batió sus enormes alas membranosas con todas sus fuerzas, tratando de esquivarlo. Pero las lesiones internas afectarán gravemente sus reacciones y velocidad. Chisporrotear. Se escuchó un sonido de derretimiento que aceleró el corazón. La abrasadora bola de fuego de plasma rozó el lado izquierdo del cuerpo de Mothra. Su enorme ala membranosa iridiscente del extremo izquierdo fue la que más sufrió el impacto. Bajo la aterradora temperatura de 10.000 grados Celsius, las venas de las alas se derritieron y carbonizaron instantáneamente. La membrana resistente quedó incluso quemada, dejando un gran agujero carbonizado. Guía. Tras haber perdido casi la mitad de su ala izquierda, su equilibrio de vuelo original quedó completamente destrozado. Como una cometa con la cuerda rota, se tambaleaba violentamente en el aire, su luz iridiscente se atenuaba considerablemente mientras se apoyaba en su ala derecha para apenas mantenerse suspendida en el aire. Mothra. En el suelo, César, que estaba destrozando a un grupo de dragones voladores, levantó la vista de repente y vio a Mothra gravemente herida. No te preocupes. Godzilla. Confía en mí. La dolorosa pero excepcionalmente firme intención mental de Mothra penetró instantáneamente en la mente de César, transmitiendo una sensación de determinación desesperada. Megaguirus revoloteaba no muy lejos, sus grandes ojos compuestos esféricos observaban fríamente a la agonizante Mothra como si mirara a una presa moribunda. La aguja azul oscuro absorbente de energía en su cola vibraba con excitación, emitiendo un zumbido voraz. Tu energía me pertenece, declaró Megaguirus fríamente su victoria. Con un aleteo de sus enormes alas membranosas, su velocidad se mantuvo asombrosamente rápida mientras aparecía instantáneamente frente a Mothra. Su delgada cola huesuda, portadora de una tenue luz azul fría, se clavó con incomparable precisión en la grieta del caparazón del tórax y el abdomen de Mothra, que había sido abierta por las ondas ultrasónicas. Skitch. La aguja de la cola atravesó el caparazón por la grieta sin ninguna resistencia, clavándose profundamente en el cuerpo de Mothra.
Se activó instantáneamente una poderosa absorción de energía. BZZZZZT. Se escuchó un sonido de extracción de energía que aceleraba el corazón. La energía vital y la radiación biológica que bullían dentro del cuerpo de Mothra inundaron frenéticamente a Megaguirus a través de la aguja de su cola. Mothra dejó escapar un leve gemido de dolor, su cuerpo se estremeció violentamente mientras su luz iridiscente se atenuaba rápidamente, como si pudiera apagarse en cualquier momento. Su resistencia se fue debilitando cada vez más, como si hubiera perdido por completa la capacidad de resistir, e incluso sus grandes ojos compuestos parecían perder el enfoque. Megaguirus estaba inmerso en el placer de su poder en rápido crecimiento, sus ojos compuestos brillaban con satisfacción y codicia. La presa ya había dejado de resistir. En poco más de 10 segundos, podría absorber por completa la sangre de esta poderosa especie subtitán. Y finalmente sería coronada como la especie titán de esta era. Ahora. Dentro de los ojos compuestos azul púrpura aparentemente vacíos de Mothra, surgió repentinamente una luz de brillo sin precedentes. Esa luz era tan afilada como una espada, llena de una voluntad inquebrantable. En el preciso instante en que la aguja de la cola de Megaguirus succionaba con avidez, la fuente de luz que pulsaba en el pecho de Mothra se estalló con una luz cegadora que superó todos los límites sin previo aviso. Zumbido. ¡Ga! Un grito tan agudo que se distorsionó y deformó rasgó el cielo. Megaguirus estaba demasiado cerca. Nunca esperábamos que Mothra, estando tan gravemente herida, pudiera lanzar un contraataque tan decidido. Splat. Splat. Los dos grandes ojos compuestos esféricos de Megaguirus se derritieron y vaporizaron instantáneamente bajo la intensa luz, expulsando una gran cantidad de líquido verde oscuro, dejando solo dos agujeros carbonizados y humeantes donde habían estado las cuencas de los ojos. El dolor y la oscuridad total envolvieron instantáneamente a Megaguirus. Sacudió la cabeza frenéticamente, la aguja de la cola se desprendió del cuerpo de Mothra sin control mientras su enorme forma caía y se retorcía violentamente en el aire, dejando escapar chillidos llenos de dolor y miedo. Mothra soportó la debilidad y el intenso dolor provocado por el gran drenaje de su energía, mientras sus ojos compuestos se destellaban con una luz fría. No le dio a su oponente ni un respiro. PFFT PFFT PFFT. Sus piezas bucales cristalinas se abrieron de nuevo, y las horribles haces de seda acumuladas durante mucho tiempo se derramaron como un torrente de relámpagos blancos. Esta vez, el objetivo eran sus dos pares de alas membranosas vibrantes de alta velocidad. Los haces de seda se enredaban, cubrían y adherían con precisión a las articulaciones de las alas, uniéndolas al instante. Las resistentes alas membranosas estaban firmemente pegadas y sujetas por capas de una pegajosa roja de seda. Chillido. Megaguirus se estremeció de terror, retorciendo su cuerpo frenéticamente en un intento por romper la telaraña de seda y recuperar la libertad de sus alas. Pero habiendo perdido la vista, y con la dureza y la adherencia de la seda superando con creces su imaginación, sus esfuerzos parecían caóticos e inútiles. La velocidad de la que tanto se enorgullecía había sido neutralizada a la fuerza por la trampa mortal que Mothra había tendido usándose a sí misma como cebo. En un abrir y cerrar de ojos, la situación de la batalla dio un giro completo. Titanes. 19.2, capítulo 109. Pereciendo juntos. La reencarnación de Mothra. 17.20, capítulo 109. Pereciendo juntos. La reencarnación de Mothra. 17.20, rugido. En tierra, César presenció todo esto y lanzó un rugido de júbilo. Con un golpe de sus enormes garras, convirtió en papilla de varios dragones voladores que intentaron abalanzarse sobre él, manteniendo su percepción firmemente fija en la gran altitud. Megaguirus había caído completamente en la locura y la desesperación. Ya no intentaba liberarse de los hilos de seda. En cambio, comenzó a comprimir frenéticamente la enorme energía que acababa de absorber, junto con toda su propia energía de radiación almacenada, dentro de su cavidad torácica sin reservas. Una oleada de fluctuaciones destructivas se expandió instantáneamente, provocando que incluso el aire se distorsionara y se volviera abrasador. Vete al diablo. Megaguirus rugió con sus últimas fuerzas. Brom. Una bola de fuego de plasma supergigante sin precedentes se condensa rápidamente frente a sus piezas bucales. Su diámetro superaba los 30 metros. La temperatura central se disparó hasta casi 30.000 grados Celsius. En su interior, una energía violenta se precipitaba y comprimía. A tan corta distancia, una vez que semejante masa de energía explotara, sería suficiente para reducir a la nada todo lo que estuviera cerca.
Mothra observó la bola de fuego mortal que se condensaba en la oscuridad. En sus ojos compuestos de color azul violáceo no había miedo, solo una serena determinación. El lado izquierdo de su ala membranosa quedó casi completamente destruido, y su energía se agotó por completo. Era imposible evitar este ataque destructivo a quemarropa. Entonces, perezcamos juntos. Los pensamientos de Mothra se transmitían con calma, desprendiendo una sensación de serenidad. Justo un instante antes de que esa supergigante bola de fuego de plasma fuera escupida, el enorme cuerpo de Mothra, que flotaba en el aire, se estiró repentinamente. La única ala derecha gigante que queda y las escamas iridiscentes que quedan en el ala izquierda destrozada estallan simultáneamente con una luz brillante como un arco iris líquido. Campo de refracción de escamas. Siguiendo la voluntad de Mothra, los cientos de millones de escamas iridiscentes que cubrían todo su cuerpo vibraron a alta frecuencia, como si hubieran cobrado vida. Innumerables escalas diminutas que emitían un halo de 7 colores llenaron instantáneamente el vasto espacio aéreo frente a ella como una explosión. Estas escamas no eran ataques físicos. En cambio, bajo el exquisito control energético de Mothra, formaron un campo de refracción de bioenergía con una amplia cobertura y una estructura extremadamente compleja. Los caminos de luz y energía dentro del campo se distorsionaron, desviaron y reorganizaron instantáneamente. La supergigante bola de fuego de plasma de Megavirus, que reunió todo su poder, finalmente fue escupida. La resplandeciente esfera de luz azul blanquecina, portadora del poder de destruirlo todo, se estrelló instantáneamente contra el campo lleno de escamas de 7 colores. Se produjo una escena espeluznante. La esperada explosión masiva no se produjo de inmediato. En el instante en que esa violenta bola de fuego de plasma irrumpió en el campo, su trayectoria energética sufrió una estimulación violenta e impredecible, como si chocara contra una pared invisible cubierta de innumerables prismas. Las escalas de 7 colores se vaporizaron instantáneamente bajo la alta temperatura, pero el complejo campo que formaron su misión final antes de la aniquilación. Retumbar. La bola de fuego de plasma, cuya trayectoria fue desviada de forma drástica y significativa, no se dirigió hacia Mothra. En cambio, regresó a una velocidad aún mayor, rebotando contra el propio Megaguirus. La distancia era demasiado corta. La velocidad era demasiado rápida. Megaguirus ni siquiera tuvo tiempo de lanzar un grito completo antes de que la cegadora luz azul blanquecina engullera instantáneamente su enorme cuerpo azul grisáceo, y la destructiva alta temperatura y la onda expansiva explotan violentamente en su superficie. Agosto. La ensordecedora explosión resonó en el cielo. Una esfera de luz, 100 veces más deslumbrante que el sol, se expandió en el aire. La violenta onda expansiva de energía se propagó en todas direcciones como un tsunami, abriendo un enorme agujero en las nubes de gran altitud. La luz se disipó. En el lugar donde Megaguirus flotaba originalmente, solo quedaba un cadáver carbonizado, retorcido y humeante, que caía sin fuerza hacia el suelo. El superdragón Megaguirus ha caído. Sin embargo, el precio de la victoria fue muy alto. El epicentro de la explosión estaba demasiado cerca de Mothra. Aunque la bola de fuego de plasma fue reflejada, la aterradora onda expansiva y la abrasadora radiación generadas en el momento de la explosión afectarán igualmente al cuerpo de Mothra. PFF. Mothra escupió repentinamente un gran chorro de sangre pálida y dorada. El caparazón liso y brillante que cubría su cuerpo se cubrió instantáneamente de grietas parecidas a telarañas, y la luz iridiscente se extinguió por completo. La herida perforada por el aguijón de la cola se desgarró y se expandió al instante. Lo más fatal fue que el único ala derecha que apenas logró mantenerse en vuelo también emitió un desgarrador crujido bajo la fuerza de la onda expansiva. La membrana del ala se rasgó y el hueso del ala se rompió. Ya no podía mantenerse en el aire. Su cuerpo, desprovisto de su brillo, era como el de un ángel caído. Con infinita solemnidad y trágica belleza, cayó impotente desde lo alto hacia la densa selva tropical. Mothra. El rugido de César estaba lleno de una rabia y una alarma sin precedentes. Fue testigo del acto heroico de Mothra al usar a sí misma como cebo para intercambiar vidas, y también vio su caída irreversible tras la victoria. Rugido. La furia de César se desató instantáneamente al extremo. El reactor de fisión biológica en su cavidad torácica lanzó un rugido violento. De repente, alzó la vista, y sus profundos y gigantescos ojos se fijaron en el enjambre de dragones voladores sin líder que se dispersaba presa del pánico. Todos ustedes, mueran. En lo más profundo de la garganta de César, la cámara de erupción de radiación se abrió por completo.
Las espinas dorsales cristalinas radiantes de su espalda se estallaron con una luz azul brillante sin precedentes. Brom. Un rayo azul blanquecino de destrucción, condensado al extremo, atravesó el aire al instante. Chillido. El rayo de luz destructivo cruzó el cielo. Por donde pasaba, el aire se ionizaba convirtiéndose en plasma abrasador, dejando tras de sí un rastro de luz de larga duración. El dragón volador rozó el borde rayo de luz y se vaporizó al instante. Los que fueron alcanzados directamente ni siquiera pudieron dejar cenizas. ¡Bum! 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 César giró la cabeza. El rayo de luz destructivo era como el pincel de un dios de la muerte, barriendo y cortando frenéticamente el cielo. Cada movimiento del rayo de luz iba acompañado de un gran número de dragones voladores que se aniquilaban silenciosamente bajo la luz cegadora. En poco más de 10 segundos, el enjambre de dragones voladores que había ocultado el sol fue completamente aniquilado. Solo unos pocos insectos dispersos que escaparon de la red permanecieron en el cielo, emitiendo zumbidos aterrorizados mientras huían para salvar sus vidas hacia el horizonte.